Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Esta historia no es mía, es de Deadmaster 9000, yo solo lo traduzco. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de ningún material de otras franquicias que se mezclen en esta historia, ni estoy afiliado a las personas que lo son. El dios olímpico de la destrucción, capítulo 24, la titanomaquia Ikizube. Todo sucedió muy rápido, antes de que cualquiera de los niños de Styx pudiera reaccionar, numerosos chorros y chorros de sangre dorada y tripas trituradas volaban en círculos mientras cada uno de sus cuerpos se desgarraba. El borde afilado del metal celestial cortó sus extremidades, cinturas y cuellos en múltiples movimientos rápidos de brutal eficiencia que tomaron solo una insignificante mota de tiempo para realizar, desmembrando a las 4 deidades en un instante. Las miradas de dolor y conmoción se plasmaron en sus rostros, mientras las partes de sus cuerpos caían en una lluvia de sangre bañada en oro. De pie en el centro de ese llamativo acto, la lanza ahora firmemente en su agarre otra vez figoteando en la sangre de sus hijos, estaba el ahora ascendido Palas. Todo su cuerpo desprovisto de ropa, reluciente rojo magenta por toda su forma muscular, los iris desaparecidos mientras su esclerótica brillaba con un tono etéreo, malva carmesí claro que pulsaba hacia afuera con su furia que había sido liberada. Comillas divertirse, niños, su voz distorsionada escupió hacia los cuerpos desmembrados de su repulsivo engendro que caían. El titán sintiendo una sensación visceral de satisfacción al finalmente callarlos, ya que su atención pronto se centró en Cronos y Zeus. El último de los cuales fue lo suficientemente rápido y lo suficientemente sabio después de sentir la ascensión, para invocar el poder de su rayo. Su forma se desvaneció de su lugar en un rayo rápido y fugaz de un relámpago azul brillante. Justo a tiempo, antes de que la lanza divina de Palas se clavara en el lugar donde había estado. Por supuesto, el titán vio irse el rayo y se burló al ver huir al dios más joven. Sin embargo, al titán ascendido no le importaba no poder golpear a su oponente, ya que la molestia de una deidad estaba fuera del camino de todos modos, por lo que apenas le importaba. No dejó de notar la forma en que varias de las deidades, a saber, Prometeo y Epimeteo, así como la deidad previamente invisible y el dios con el tridente, también se habían retirado instantáneamente. Todos ellos dejando atrás sus posiciones anteriores en el campo de batalla para abrazarse mucho más cerca de la montaña, en lugar de continuar sus peleas con sus aliados y su padre, o incluso intentar atacarlo. Gusanos, todos ellos. Los ignoró a favor de concentrarse inmediatamente en los que aún no lo habían hecho. Esa era Temis, junto con las 2 diosas que la habían estado ayudando a luchar contra Atlas. Y por su discernimiento, la única razón por la que este último seguía siendo cierto, aparentemente, era porque el general de sus rangos se había aprovechado de su distracción por su transformación y logró agarrar a los 2 más jóvenes. El titán los mantiene encerrados en su poderoso cuerpo, con sus enormes brazos enganchándose profundamente en sus cuellos. Todo fue en cámara súper lenta para él, como Temis estaba tratando de liberarlos, en lo que pudo ver como su primer signo de desesperación, al cortarlo con su espada, en un ataque que estaba seguro Atlas evadiría o contrarrestaría de alguna manera. Sin embargo, el otro que no lo hizo captó su atención e interés mucho más y lo hizo ignorar rápidamente esa lucha también. Porque cuando se dio cuenta de Styx, su ahora ex consorte, que había clavado a Teia en la montaña, y parecía no estar prestándole mucha atención, el titán hijo de Crios simplemente no pudo evitarlo. Dejó que su furia hirviente lo envolviera aún más, y puso todo lo demás en suspenso temporalmente, mientras se precipitaba hacia su ex consorte como un avión que se lanza en picado hacia otro. Dado que su percepción del tiempo ahora estaba mucho más allá de la de cualquier otra persona en el campo de batalla actualmente, Pallas fácilmente pasó rápidamente más allá de los dioses cobardes que habían retrocedido en su ascensión. Todos los cuales estaban básicamente congelados en el tiempo desde su perspectiva, y aparecían detrás de la única deidad fuera de sus hijos que personalmente se había ganado su ira. Comillas, ¿te importa si interrumpió? Él se burló torpemente, sin darle a Styx la oportunidad de responder mientras sujetaba a Teia, antes de que su lanza divinamente iluminada se clavara en su espalda y estallara directamente a través de su abdomen, mientras la agarraba por la parte posterior de la cabeza y la apartaba de su lado aliado. Styx apenas tuvo tiempo de toser y cor cuando su sangre vital se derramó de la herida que le atravesó el torso y perforó sus intestinos, así como también goteó de la punta de la lanza de Palas, antes de que este último torciera bruscamente su cabeza hacia un lado.
Su esclerótica malva carmesí se adentraba en sus charcos de color marrón oscuro, mientras ella manejaba una mirada rencorosa de su propia espalda derecha. Comillas, los niños están fuera de escena por ahora, querida. Pronunció la palabra burlonamente, sin ocultar nada de su desprecio. Entonces, ¿qué tal si tú y yo, nos reencontramos? Comillas, en ese instante, sintió una oleada de poder en su exconsorte, y supo que ella estaba intentando acceder a su verdadera forma divina a pesar del dolor en el que claramente estaba. Sin embargo, nunca tuvo la oportunidad de hacerlo, antes de que Payas tirara brutalmente de su lanza de su vientre abierto lo suficientemente fuerte como para arrancar trozos de sus intestinos triturados por la espalda en un chorro de sangre. Esa dolorosa herida no tuvo tiempo de siquiera comenzar a sanar, antes de que Payas apuntara, y con una sensación de satisfacción sádica, clavó su lanza divina directamente en su trasero con una fuerza salvaje. La punta de la lanza y el eje se desviaron y destrozaron la carne y las arterias por igual hasta que la punta atravesó su recto y empujó su boca en un solo movimiento rápido con un skelch que escupía sangre. Sus arcadas agonizantes que derramaban icor mientras se ahogaba húmedamente con sus propios fluidos vitales y el asta de la lanza divina. La sangre brotó de ambos extremos, tiñendo su túnica con un tono más dorado sucio, mientras su trasero se filtraba sobre el puño cerrado de palas que sostenía el arma y presionaba su trasero vestido. Payas prestó un pequeño momento de atención a los ojos grandes y adoloridos que sostenía junto con sus ruidos de tormento y los saboreó tanto como pudo, mientras sus charcos brillantes observaban cómo se derramaba su icor por ambos extremos. Una breve mirada de presunción se fusionó con la ira pintada en sus rasgos, mientras sus labios se despegaban para una sonrisa bárbara y llena de dientes. Mi querida Styx, esto me trae mejores recuerdos, debo decir. Siempre era más agradable tratar contigo cuando te estabas ahogando con mi eje. El titán no pudo evitar la pequeña risa ante la mirada asesina que la insinuación le valió, o el gorgoteo ahogado que sonó inquietantemente cercano a un vete a la mierda. Todo mientras su cuerpo se retorcía y se estremecía inútilmente a lo largo de la lanza empalada, como si tratara de arrancarse de ella. Era casi lindo, en sus ojos. Comillas, aún así, por divertido que sea ponerte en tu lugar más adelante, tengo asuntos más urgentes que abordar, así que volveré y continuaré contigo más tarde. De repente, habló con frialdad, y luego, sin perder el ritmo, arrancó toda la lanza, no por donde entró, sino brutalmente por la espalda de ella, con un crunchiskelch repugnante como tanto el hueso como la carne fueron desgarrados y desgarrados. Toda su columna vertebral, parte de su pelvis y una sección de su cráneo se rompieron y arrancaron su cuerpo en una repugnante exhibición de sangre rociada, con múltiples trozos de carne, órganos y materia cerebral adheridos a ella y a la lanza. Todo mientras la carne y la piel desde la cabeza hasta el culo se rasgaban en hilo con una horrible herida tan profunda que dejaba una vista perfecta y sangrienta de sus entrañas picadas hasta el frente de su cuerpo interno. Arrojando su cuerpo ahora inerte mientras continuaba brotando sangre, ahora con toda su columna vertebral colgando fuera de ella, Payas miró a Teia mientras su exconsorte caía en picado lejos de ellos, su cuerpo devastado rebotaba brutalmente en la piel de la montaña a medida que avanzaba. El titán recibió un breve, aunque molesto asentimiento de agradecimiento de la titanés, antes de que rápidamente volviera su atención a Cronos y se dirigiera a él. Ni un solo dios pudo interceptarlo en el camino, ya que apareció ante el lado de su señor. Comillas, Lord Cronos, el titán dios de la batalla y la guerra comenzó con un fuerte ladrido de impaciencia que todos en los cielos y en la montaña escucharon. Sus ojos malva carmesí miraban al señor de los titanes cuando llegó a su lado. Comillas, creo que es hora de que dejemos de contenernos y de jugar con estos rebeldes. Te suplico que envíes el golpe de tu guadaña una vez más, y lo seguiré personalmente y me aseguraré de que esa barrera de ellos no se vuelva más. Cronos entrecerró los ojos al instante ante la pura insolencia del dios menor al ignorar su orden expresa y el tono con el que se lo llevó. Las palabras que usó tenían el innegable matiz de una demanda, a pesar de la forma en que había intentado expresarlo. El señor de los titanes casi sintió el deseo de castigar severamente al bufón por su arrogancia, pero se calló por el momento, mientras consideraba rápidamente la situación en la que se encontraban ahora. Sabía que no debía extralimitarse en esta situación, por la preocupación legítima de la ausencia de Hecatoncheimer y el rollo, muy probablemente una emboscada, que jugarían, y por lo tanto no había querido entrar con tanta intensidad como para tenerlo a él y a su más fuerte forma ascendida.
Como tal descaro podría muy bien conducir a una derrota rápida, donde todos fueron eliminados y perdieron la guerra allí mismo. Sin embargo, dicho esto, estaba claro que tal táctica siempre sería temporal, hasta que tuvieran una mejor idea de a qué se enfrentaban exactamente. Cronos había estado reflexionando sobre cómo hacerlo desde antes de que la batalla realmente comenzara, pero ahora, gracias a la precipitación de Palas y la completa ignorancia del peligro en el que probablemente estaba sin saberlo, el titán más joven acababa de darle la solución en bandeja de plata. Un idiota útil que podría usarse para hacer saltar la trampa potencial de sus enemigos y, en el proceso, como máximo, solo sacrificar realmente a uno de sus aliados más poderosos, que en sí mismo no era tan valioso como sus hermanos, hermana o segundo al mando por cualquier tramo. Si la trampa era tan horrenda como predijo su mente, Payas seguramente caería, pero la ventaja de obligar a la oposición a inclinar su mano por completo y mostrarle su carta de triunfo oculta, era simplemente demasiado buena para dejarla pasar. Tendría que ser un tonto para no ver eso. Muy bien, Palas. Él asintió, obteniendo una expresión complacida del dios más joven al ser escuchado. Prepárate a mi señal. La tarea de atravesar sus defensas, descansaré sobre tus hombros. Mientras tanto, mientras todo eso sucedía, la forma de Zeus había vuelto a descender con un relámpago justo al lado de su consorte en el monte Olimpo, agachado sobre una rodilla. Una exhalación rápida que se liberó de la llamada cercana que había tenido, incluso adelantarse a tal ataque antes de que se completara la transformación del titán, con el ridículo aumento de velocidad que le había ofrecido. Metis estaba arrodillada a su lado en un instante. Su alivio se mostró claro como el agua en sus atractivas facciones, mientras posaba una mano sobre su hombro en señal de apoyo. Es bueno tenerte de vuelta en una sola pieza, Zeus. Un momento infinitesimal más y me temo que no te habrían llevado a tiempo. Sí. Eso estuvo un poco demasiado cerca para ser cómodo. La deidad de cabello plateado estuvo de acuerdo, mientras miraba a su amante. Una sonrisa dibujada en sus rasgos barbudos, mientras la miraba. Si ya hay una diosa presidiendo sobre la suerte, diría que de alguna manera me congracié con ella, para haber escapado ileso de esa situación por poco. Honestamente, en ese momento fugaz pensé que estaría corriendo de vuelta aquí con un enorme agujero en mi torso lo suficientemente grande como para que vayas dentro de mí para variar. En particular, Metis no apreció su intento de ligereza e ignoró notablemente su suposición de que una deidad hipotética de la que todavía había oído hablar era femenina. Este no es el momento para bromear, Zeus. Si Palas te hubiera golpeado y dejado abierto, no habría habido nada que impidiera que Cronos acabara contigo después. Permanentemente. Ella enfatizó entrecerrando sus hermosos ojos, logrando sonar regañona pero sexy al mismo tiempo en su mente. Difícilmente creo que un momento como este sea uno para que estés haciendo una broma tan grosera, dado que podría haberte perdido allí. Zeus al menos tuvo la decencia de parecer avergonzado ante eso. Correcto. Mis disculpas. Tal vez. Ese no era el mejor momento para tomar a la ligera lo que casi ocurrió. Dijo con seriedad, mientras su mano serpenteaba detrás de la cabeza de Metis y llevó sus labios hacia los de él para un breve pero apasionado beso en el que, a pesar de sus mejores esfuerzos, Oceanid casi se derrite. Sus nervios de que había estado haciendo un gran trabajo escondiéndolos hasta ahora se calmaron con la contundente pero reconfortante unión de labios de Zeus que disminuyó la tensión en sus hombros, y habría provocado un gemido si él no se hubiera apartado casi tan rápido como lo había iniciado. Una vez que hayamos hecho huir a mi padre y sus aliados, me aseguraré de disculparme adecuadamente por mi desconsiderado discurso en nuestra habitación. ¿No te importa esta vez? Metis dejó escapar una risita, mientras comenzaba a alejarse. Las mejillas se tiñeron de rosa mientras se ponía de pie. Honestamente, déjalo en tus manos traer esto de vuelta al sexo. Estoy empezando a pensar que tu mente es un poco demasiado perversa para su propio bien. Zeus soltó una risa honesta y afable, mientras se ponía de pie también, elevándose fácilmente sobre la diosa más baja, mientras deslizaba un brazo alrededor de sus hombros. Tal vez sea así. Sin embargo, lo consideraría parte de mi encanto. Después de todo, todavía no he recibido ninguna queja tuya sobre el asunto. Metis simplemente negó con la cabeza ante eso, desconcertada. Una vez más me pregunto qué voy a hacer contigo. Sus ojos se centraron en el brillo rojo sangre que comenzó a emerger en la distancia, que no provenía de Payas. Su expresión se endureció inmediatamente. En cualquier caso, es mejor concentrarse en el ahora, en lugar de más tarde.
Payas está tras atravesar a su propia familia y a mi hermana, y no tengo ninguna duda de que vendrá junto con el próximo ataque de Cronos para atravesar nuestra barrera también. Comillas correcto. Por supuesto, Zeus asintió de nuevo, su propio semblante se volvió mucho más serio que antes, cuando sus ojos se dispararon más allá de la barrera y vio a su padre en la distancia preparando otro golpe de su guadaña. El arma ya levantada sobre su cabeza, cubierta con una aura maliciosa de color rojo oscuro. Y esa será su propia perdición. No eran los únicos que se habían dado cuenta de la situación actual. Porque cuando Cronos gritó un comillas ahora y balanceó su guadaña hacia abajo, enviando un arco de energía rojo sangre que se precipitó hacia la barrera a gran velocidad, casi todas las demás actividades parecieron detenerse mientras todos miraban a Payas preparar su lanza. Sin embargo, durante este pequeño momento, Atlas, que había logrado mantener a Demeter y Hestia estranguladas con un solo brazo, mientras detenía un ataque de cuchilla particular de Temis en su frente con los dientes, pudo notar algo a pesar de la trío de diosas intenta mantenerlo preocupado. Ninguno de su grupo está siquiera intentando detener a Lord Cronos y Payas. Después de esforzarse por detenerme la primera vez, ¿realmente van a permitir que ese ataque tenga éxito? El imponente titán pensó para sí mismo cada vez más aturdido, mientras observaba cómo el ataque de su rey se acercaba rápidamente a su objetivo, sin que una sola alma intentara interceptarlo, por estúpido que fuera, o transformándose en su estado ascendido para bloquear al hijo de Crios. Sería demasiado tarde para cuando descubriera por qué, ya que el ataque de Cronos dio en el blanco, chocando contra la barrera con un tom. Una fuerte onda de choque salió disparada desde el punto de impacto cuando la barrera una vez más se agrietó y se fragmentó con un daño devastador. Una fuerte ráfaga de viento vino con él que sopló e hizo que su cabello y el de Temis azotaran y ondearan en el aire chirriante. Zeus y Metis también lo hicieron, mientras ambos esperaban y, efectivamente, justo cuando la barrera comenzaba a sanar, un grito de batalla resonó cuando la punta de una lanza cubierta con un aura magenta atravesó la frágil pared de la barrera. La fuerza, extendiéndose en una ola roja que atravesó la totalidad de la cúpula mágica, antes de que, en un instante, y con el sonido de cristales rotos, la defensa aparentemente más fuerte del lado olímpico fuera completamente destruida ante los ojos de todos. La pared de magia en forma de cúpula desapareciendo con parpadeos y fragmentos de oro, ya que en su estado debilitado, no pudo soportar el empuje de Palas, que ahora sonreía salvajemente, quien los miró a los dos. Comillas y la barrera ya no existe, él proclamó victorioso. Los ojos se iluminaron con deleite mientras miraba a los dos únicos oponentes visibles. Comillas quedan más trucos baratos por probar, pequeños sticks, que se las arregló para aferrarse a la piel de la montaña más abajo. Después de ser arrojada en un montón sangriento, pudo ver todo esto desde su posición mientras sus heridas aún se estaban curando mientras colgaba de una mano. Sus huesos se reparaban y se fijaban en su lugar dentro de su cuerpo, junto con tejido reparado y órganos arruinados. Su túnica arrugada, fuertemente empapada en su sangre, apenas se aferraba húmedamente a su frente y mantenía cierta forma de modestia cuando la parte trasera estaba abierta. Su fluido vital goteaba desde sus pies hasta el gran suelo que se extendía más abajo, con ella en una posición bastante vulnerable, ya que la abertura en su espalda que mostraba la herida en constante curación desde su cráneo hasta su pálida y bien formada grupa amenazaba con saturar la sangre. La túnica se cae en cualquier momento. Algo que la dejaría más expuesta de lo que ya estaba, con la forma en que, para empezar, apenas sobresalía de sus senos oscilantes y considerables, colgando alrededor de sus caderas anchas y desnudas y que necesitaría poco más que una inclinación incorrecta para que simplemente revoloteara apagado inútilmente, revelándose completamente a sí misma de una manera que no es apta para un campo de batalla. Sin embargo, a ella no le importaba un carajo si lo hacía o no en ese momento. Porque a pesar del dolor que todavía llenaba su ser por el ataque de Payas, y la posible vergüenza que podría surgir al desnudarla así, sonrió para sí misma mientras la sangre seguía brotando de sus labios. Su voz salió a la vez rencorosa y burlona mientras dejaba escapar una risa gorgoteante, sabiendo lo que estaba a punto de suceder, y esperando ansiosamente que su estúpido exconsorte fuera el primero en probar lo que estaba por venir. Oh, mi querida Payas. ¿Realmente eres tan tonto? No, en realidad no. De vuelta en la parte superior, Zeus fue quien respondió divertido al titán que casi lo cornea. Su sonrisa fue suficiente para hacer que Payas se detuviera, ya que claramente no había ni una pizca de miedo o preocupación por el escudo de su montaña en las facciones o la voz del dios.
casi como si mantenerlo mantenido durante la batalla nunca hubiera sido una verdadera preocupación. Aunque, un pequeño consejo, si me permites, los dientes de Zeus brillaron casi como un depredador salvaje. Y aunque Metis estaba más serena, incluso su expresión se transformó en una mirada rapaz. Comillas, tal vez quieras cuidar tu lado, comillas, en la confusión de Payas brilló, mientras preparaba su arma para otro ataque. Comillas, ¿cuidar mi lado? ¿Qué tipo de auge? Los ojos del titán que empuñaba la lanza apenas tuvieron tiempo de agrandarse, tanto por la conmoción como por un dolor inimaginable, ya que en un instante tan pequeño y fugaz que ningún científico mortal en ninguna era futura sería capaz de medir, su marco luminiscente fue golpeado. Su cuerpo se dobló y los huesos celestiales se hicieron añicos contra una superficie densa y rocosa. Su aura y su resplandor se vieron ensombrecidos y engullidos por completo por una enorme mancha de azul grisáceo oscuro de lo que se estrelló contra él, mientras él y él eran enviados a toda velocidad a la distancia, muy, muy lejos del Olimpo. Todo con solo un pequeño rocío de icor que se esparció en el viento frente a Zeus y Metis, ya que el titán ni siquiera tuvo la oportunidad de gritar. Dentro de las cámaras de Beerus. Comillas, Boa, era jadeó en estado de shock, ya que todo a su alrededor se sacudió violentamente, su cuerpo boca abajo casi se cae de la cama en la que se acostó cuando los fuertes temblores lo sacudieron y sacudieron. La diosa apretó involuntariamente la cabeza y la cara de Beerus más profundamente en su escote ondulante y tembloroso mientras los dedos de sus pies se enroscaban inconscientemente en las sábanas. Comillas, las cosas definitivamente deben estar mejorando si todo comienza a temblar. A Xingu, escuchó y sintió al dios de cabello púrpura gemir, incluso en la inconsciencia, en su suave y alegre carne de pecho, mientras el temblor parecía perturbarlo en un nivel instintivo. Las mejillas de Hera luego se sonrojaron con un tono bastante rosado cuando, posiblemente en esa misma forma subconsciente de identificar las cosas, creyó que ella era su almohada del tamaño de su cuerpo o algo así, cuando sus brazos se envolvieron alrededor de su cintura de repente. Su rostro comenzó a rozar sus senos que crecían como hongos para encontrar una posición más cómoda para que su cabeza descansara sobre su almohada, antes de rodarlos a ambos a sus lados. La acción dejó una de sus piernas debajo de la de ella mientras la otra se enganchaba alrededor de su pilar exterior de feminidad, mientras se acurrucaba lo más cerca que podía de ella. A pesar de cierta vergüenza, Hera no hizo ningún intento por corregir su nueva posición, ciertamente más íntima. Demeter sin duda lanzaría un ataque absoluto cuando finalmente regresara y viera esto. Especialmente dado que de alguna manera todavía estaba erecto, y su herramienta protuberante vestida ahora estaba encajada entre sus muslos internos, empujando hacia afuera. Por el otro lado de su trasero perfectamente redondo y a menos de una pulgada de tocar su sexo. Me imagino, solo estarías así de atrevido cuando estés profundamente dormido, murmuró Hera divertida. El lado más agresivo y ciertamente sexual de ella que mantuvo bajo control amando la cantidad de municiones que tendría ahora para burlarse de él hasta la muerte. Porque solo podía imaginar cómo reaccionaría el mismo Beerus ante su propio cuerpo voluntariamente acurrucándose y estando a un paso de acurrucarse con ella, si su hermana mayor no terminara alejándola de él y él se despertara así. De vuelta afuera. Comillas, Kuke en el nombre de Tartarus Atlas, y de hecho, los ojos de todos los titanes, incluso de Cronos, se abrieron en estado de shock. Todos con incredulidad cuando vieron la cicatriz que se había rasgado en el cielo por lo que sea que acababa de golpear a Payas, con el mismo espacio luciendo arrugado y cortado como papel mojado desde el lugar del accidente, todo el camino de vuelta en la otra dirección. Lo sabía. Cronos pensó de inmediato. Más alerta que nunca antes, su mirada se disparó para ver mejor el lugar donde Payas y el objeto se habían estrellado contra la tierra, donde la tierra misma había sido borrada por la fuerza de la colisión. Habiéndose formado un cráter tan incomprensiblemente profundo y vasto en el epicentro de miles de kilómetros de la tierra fragmentada de su madre que Cronos no se atrevió a pensar qué tan lejos estaba de la superficie. Comillas, Palas escuchó a su hermano Crios gritar guturalmente preocupado por su hijo, pero a Cronos le importaba poco el destino que acababa de caer sobre el hijo de su hermano. Su cebo. Porque si el titán más joven no hubiera sido derribado por completo por ese ataque, le tomaría algún tiempo salir del abismo que había sido formado por ese poderoso objeto que destrozó la tierra. Y en cualquier caso, había cumplido bien su propósito a pesar de todo. Definitivamente fueron ellos, murmuró Cronos. Para sí mismo.
Si bien el objeto había llegado demasiado rápido para que esta forma suya lo percibiera, Cronos podía sentir el poder abrumador que irradiaba desde el lugar del accidente, contra el cual pocos dioses podrían esperar enfrentarse. Y era uno que conocía muy bien, a pesar de que habían pasado muchos milenios desde la última vez que lo sintió. Uno que nunca podría olvidar después de presenciarlo él mismo, antes de decidir que aquellos que lo manejaban serían demasiado peligrosos para mantenerlos cerca, y tenían que ser enjaulados. Teia, que había estado a punto de volar tan pronto como vio que la barrera se rompía por completo, lanzó su mirada sorprendida hacia la montaña, donde sus oídos apenas podían captar la risa de Styx, que cada vez hacía menos gárgaras por el ruido. Segundo. Sus ojos se encontraron a lo largo de la larga distancia, y fue entonces cuando la Titanes fue golpeada por una epifanía inmediata que aún no había considerado. Querían que destruyéramos la barrera. Se dio cuenta, como Atlas, demasiado tarde. Sus dientes rechinaron con fuerza por la ira, y sin duda por el miedo, mientras miraba por casualidad en la dirección desde donde había sido arrojado ese objeto veloz, pasando por el espacio-tiempo arrugado que quedaba a su paso, y vio cuán lejos hacia abajo y hacia afuera el punto del origen fue. La siguiente etapa del plan de sus enemigos hizo clic en su mente en ese momento, ya que sabía de solo 3 seres capaces de tal poder fuera de ellos en su apogeo, que aún no habían sido identificados. Esos bastardos intrigantes. La destrucción de la barrera. Fue una señal para que los Hecatoncheimers comenzaran a atacarnos desde lejos. De vuelta en Creta. En ese momento. Comillas a. Tiro perfecto Briareus proclamó con una risa jubilosa, mientras sus hermanos también gritaban. Todos ellos agarrados a 100 rocas más, una en cada mano todavía. Comillas prácticamente envié ese pinchazo insignificante a las entrañas de mi madre con. Eso comillas G. Ciertamente espero que no, hermano. Realmente no creo que a mamá le guste tener a ese idiota cerca de esa parte de ella. Coctus ladró con una risa propia, sabiendo bien que su hermano no hablaba tan en serio, mientras seguía ese vómito con uno propio. Uno de sus muchos brazos se balanceó hacia arriba y envió su propia roca infundida con aura volando alto en el aire, rompiendo las nubes y arrugando el espacio-tiempo a medida que avanzaba. Sin embargo, con el ángulo, solo podría golpear a uno de ellos en su camino y volver a caer, perdiendo gran parte de su impulso. Sin embargo, Coctus lo sabía, al igual que sus hermanos al ver su roca volar alto hacia los cielos, más allá de los titanes aturdidos y quietos sin que ellos se dieran cuenta. La roca apuntaba específicamente a cierto hermano de ellos porque cuando se cayó, eso le provocó una patada en el culo desde hace mucho tiempo. Sin embargo, al decir eso, veamos cómo reacciona esa pequeña mierda de ahí arriba de vuelta cerca del Olimpo. Comillas padre. Tú y tu titán tal vez quieran prepararse, porque si pensaron que simplemente rompiendo nuestra barrera obtendrían una ventaja, piénsenlo de nuevo. Zeus gritó con una voz atronadora cargada de pasión, un rayo lamió las comisuras de sus pupilas mientras su rayo parecía encenderse con vigor a su lado. Payas fue el primero en irse, porque si no huyes mientras todavía tienes la oportunidad, tú y los tuyos seréis aplastados de todos modos. Comillas maldita sea. Hermano, la destrucción de la barrera fue parte de su plan desde el principio. Su destrucción no ha hecho más que actuar como la señal que los Hecatoncheimers estaban esperando para rebelarse y atacarnos desde lejos. Teia gritó con pánico parcial a pesar de saber que entrarían en juego en algún momento, y con la esperanza parcial de que su hermano menor encontraría una manera de contrarrestar esto, ya que vio que su atención se dirigía parcialmente hacia ella. Su dedo rápidamente apuntando hacia abajo, perturbada, donde casi podía distinguir de dónde procedía el primero de lo que seguramente serían muchos más proyectiles. Comillas vino de ahí abajo. Como vamos a comillas Cronos. La atención del rey de los titanes instantáneamente se centró en su hermano Iapetus, que estaba muy lejos de él, e incluso desde esta distancia, podía ver tanto como escuchar la alarma que sostenía mientras le gritaba. Mientras apuntaba hacia arriba. Comillas cuidado desde arriba. El viento silbó con fuerza en sus oídos entonces, cuando inmediatamente sintió que una sombra se proyectaba sobre él desde arriba. Su cabeza se levantó de golpe y sus ojos se abrieron como platos cuando se encontraron con la parte inferior de una enorme roca tan alta y 3 veces más ancha que su tamaño normal de titán que caía hacia él. Uno cubierto con el mismo aura inmensamente monstruosa y divina que había sentido en el que acababa de estrellarse contra Payas. Comillas mierda. El actual rey del universo maldijo, balanceando su guadaña apresuradamente e imbuyéndola con tanto poder como pudo en pánico.
y donde cualquier otra arma simplemente se habría roto en pedazos al entrar en contacto con la roca reforzada con aura, el arma de Cronos hizo lo que siempre hizo. Su magia primordial y destructiva se las arregló para, con más esfuerzo de lo habitual, atravesar el aura densamente densa alrededor de la enorme roca. La punta afilada de su arma se clavó profundamente en la piel terrosa. Y luego, con un rápido pulso de energía rojo sangre, tanto el aura que lo rodeaba como la roca misma se rompieron en pedazos, para su alivio, y cayeron a su alrededor en inofensivos trozos de piedra. Ese alivio, sin embargo, no duró mucho. Tan pronto como Cronos despachó a ese, entonces, para su horror, vio cientos más cayendo repentinamente justo después desde más arriba. Sus formas pesadas estallaron a través de las nubes como meteoritos de la muerte, listos para llover y aplastar todo lo que se interpusiera en su camino desde diferentes alturas. Su velocidad reducida en comparación con la que había derribado a Pallas, pero una pequeña misericordia en comparación con la amenaza que representaban. Comillas rocas desde arriba. El señor de los titanes gritó alarmado, atrayendo la atención de sus aliados restantes hacia las bolas de tierra que caían en picado, que innegablemente estaban siendo arrojadas por los Hecatoncheimers. Comillas no se dejen golpear por ellos. Esquiven fuera de su camino ahora. Ninguno de sus hermanos titán necesitó que se lo dijeran dos veces. Porque tan pronto como notaron las rocas infundidas con aura que bombardeaban en picado que venían hacia ellos, junto con él entraron en acción, haciendo todo lo posible para desviarse, sacudirse y abrirse camino alrededor de las rocas que caían convertidas en meteoritos de la perdición. Los cuatro obligados a bailar al ritmo que les habían marcado los Hecatoncheimers, para no ser aplastados. El fuerte Tom y Van de cada roca evitó golpear con fuerza y hacer cráteres en la tierra que todos escucharon, ya que todo el mundo debajo aparentemente se estremeció y el suelo se perforó progresivamente. Sin embargo, no importaba que tan rápido evadieran todos. Había un límite para qué tan rápido podían moverse en sus estados base. Y no pasó mucho tiempo antes de que sus reflejos en la base no fueran lo suficientemente buenos, ya que cuando Krios y Koios evitaron una roca en particular juntos, ambos fueron abordados por otro en cada extremo, y solo una torsión apresurada de sus cuerpos salvó a sus cuerpos marco completo de ser aplastado. Sin embargo, eso no impidió que fueran golpeados en el hombro y la pierna respectivamente, y que el sonido húmedo y estridente de los músculos, la carne, los tendones y los huesos siendo desgarrados rápida y horriblemente llegara a los oídos de todos, al igual que sus aullidos de dolor. Comillas mierda, ambos hermanos maldijeron a todo pulmón, apenas teniendo tiempo de mirar lo que quedaba, con solo un trozo de hueso que sobresalía de un hombro nudoso y la parte superior del muslo, como todo el brazo y el resto del cuerpo. La pierna de cualquiera había sido arrancada en un instante. El licor brotaba copiosamente de los muñones macabros mientras trozos de carne colgaban repugnantemente de los restos de donde había estado el resto de la extremidad de cualquiera de los titanes. Las sombras de las estrellas de piedra que se acercaban los devolvieron a la realidad a pesar del dolor y la conmoción, volvieron a evitar las rocas de maniobra lo más rápido posible. Sus heridas ya estaban en proceso de comenzar a sanar, pero ese proceso realmente no podía llegar lo suficientemente rápido ahora. Sin embargo, Iapetus lo tomó peor, ya que un pequeño error de juicio cuando su cuerpo volador se desvió alrededor de uno, luego dos, luego tres de los peñascos que caían en picado lo llevaron directamente al camino de un cuarto. Esta vez, sin embargo, la distancia entre ellos era de apenas 1 pulgada, y el titán podía sentir la fuerza implacable sobre su piel divina antes de que golpeara, y la intensa piel de gallina que se le puso en todo el cuerpo, mientras con una mirada de pánico, viró tan lejos a un lado como pudo. El preciado poco tiempo que le dieron allí no fue suficiente para evitarlo, ya que se cernió sobre su pierna hasta la pelvis, su brazo hasta el hombro y el costado de su torso. El dolor que estalló entonces fue tan intenso que en lugar de hacer un fuerte grito, dio un maullido más sordo, pero aún agonizante, cuando un tercio de su cuerpo fue arrancado repentinamente del resto. Pedazos de carne, hueso y tendón caían inútilmente de su costado mientras 2 extremidades y un pedazo sólido de su torso prácticamente le eran arrancados a mordiscos. Su icor rezumaba y brotaba de la herida devastadora cuando lo que quedaba de su caja torácica, los órganos internos y parte de su pelvis que parecía aplastada quedaron visibles mientras flotaba en estado de shock por el aire. No es que esto le impidiera estar en el camino de otra roca fatal que caía, y esta vez, por el momento, no estaba en condiciones de evitarlo, dado que su factor de curación apenas había entrado en acción.
Todo lo que pudo hacer fue mirar hacia arriba con horror desenmascarado mientras la roca de seguimiento se proyectaba sobre su cuerpo, lista para terminar el trabajo que había comenzado su corte, y aplastar el resto de él en pedazos profundamente debajo de la corteza del cuerpo de tierra de su madre Gea. Comillas maldito Japeto. Sorprendentemente para el titán gravemente herido, su señor y su hermano menor acudieron en su ayuda. El señor de los titanes se tomó el tiempo, incluso mientras esquivaba desesperadamente sus propias rocas que caían, para acercarse a él, y con un grito de batalla agravado, blandió su guadaña sin pensarlo un segundo. El aura de color rojo oscuro de la hoja curva que se encuentra con la masa rocosa en su parte inferior es similar a como lo había hecho con la primera roca arrojada después de la de Payas. Saltaron chispas de la colisión cuando el metal divino chocó contra un meteorito monstruosamente mejorado por un aura durante un brevísimo momento en una intensa lucha, antes de que la magia primordial de la guadaña ganara. El metal revestido de aura atravesó y canceló el poder divino que se aferraba a la roca mientras atravesaba la superficie de la tierra, rompiéndola por todas partes como un huevo débil, antes de romperse en el aire. La roca se redujo, al igual que su prima, a pequeños trozos y guijarros cayendo sin causar daño sobre y alrededor de los dos titanes nacidos en el aire. Comillas vuelve a enfocarte, hermano. No voy a dejarte caer sobre un montón de malditas rocas. Cronos rugió con enojo y autoridad, e incluso para Iapetus, era difícil saber si eso era por una preocupación genuina por él o por la posible pérdida de su utilidad en la batalla más adelante si cayera aquí. Aunque conocía a su hermano de la forma en que lo hacía. Probablemente era más el segundo que el primero. Comillas necesitaré un momento. El titán mayor logró salir con suficiente esfuerzo, mientras su cuerpo destrozado entraba en el proceso de curación, con la sensación de músculos, tendones, carne y huesos volviendo a crecer, golpeándolo de inmediato y haciéndole desear que hubiera una manera de hacerlo pasar más rápido. Entonces tendrás un momento. Pero no me hagas arrepentirme. Cronos respondió acaloradamente, agarrando a su hermano y tirando de él mientras esquivaba hábilmente las rocas que caían, haciendo todo lo posible para vigilar a la mayor cantidad posible mientras se movía, para no ser atrapado desprevenido. Sus ojos brillaban en rojo cuando un pulso de aura roja fue enviado desde su forma voladora. El efecto inmediato en las nubes a su alrededor, ya que rápidamente se degradaron y se desvanecieron en la nada. Casi como si alguien hubiera presionado el botón de avance rápido en el control remoto de un televisor mientras miraba esta escena para poder acelerar las cosas. Sin embargo, para disgusto de Cronos, esto no tuvo tal efecto en las rocas, que resistieron el poder de su dominio divino que trató de imponer sobre ellas. Probablemente funcionaría si él ascendiera, pero no estaba dispuesto a cubrir sus apuestas en eso todavía, en caso de que los Hecatoncheides estuvieran esperando eso, y simplemente pondrían aún más poder en estas cosas para resistir mientras lo abrumaban con cantidad. Todo lo que podía hacer por el momento era simplemente esquivar y esquivar un poco más hasta que pudiera pensar en algo. Para contrarrestar esto. De vuelta en Creta. Vos. Comillas a. Mira a esos bastardos, corriendo en lo alto del cielo como roedores. Giges bramó con una carcajada cordial que resonó por toda la isla, mientras lanzaba múltiples rocas a la vez hacia los cielos, al igual que sus hermanos todavía lo estaban. Comillas increíble ver toda la confianza que les quedaba desmoronarse antes de que les arrojaran unas miserables piedras, como si fueran niños indefensos. ¡Qué broma! Jaja, tranquilo, hermano. No los descartes todavía. Briareus habló más seriamente, aunque todavía había una amplia sonrisa sedienta de sangre en todos sus rostros. Hasta que los veamos huir, o ser aplastados por completo, no asumas que están indefensos, especialmente Cronos. Por más pequeño que sea, es astuto y astuto. No me sorprendería si, con suficiente tiempo, él fue capaz de encontrar una manera de evitar esto. HNN. No necesitas recordármelo, Briareus. Giges resopló amargamente, mientras continuaba lanzando docenas de rocas a la vez. Ese hijo de puta fue quien nos engañó para que nos adentráramos en el inframundo, antes de arrojarnos a todos al interior del Tártaro durante mucho tiempo. Soy plenamente consciente de lo que es capaz de hacer. Pero a pesar de lo astuto que es, no lo creo. Incluso él será capaz de superar esta situación. Diablos, ni siquiera creo que haya descubierto la otra razón por la que no les hemos dado el tratamiento que le dimos al primer titán todavía. Oh, no dudo que lo hará pronto, si no lo ha hecho ya. Coctus sonrió sediento de sangre, mientras lanzaba algunas rocas más al cielo junto a sus hermanos. Comillas G.
Ya sea ahora, o cuando meta la cola entre las piernas y huya de regreso a Otris, eventualmente se dará cuenta de que la mayor parte de su ejército no regresará a él de vuelta cerca del Olimpo. Mientras continuaba esta constante lluvia de rocas, Atlas, que todavía no se había cruzado en el camino de ninguna de ellas, gruñó sobre la hoja apretada entre sus dientes, mientras Temis intentaba arrebatársela. Mientras tanto, Estia y Demeter intentaron escapar del doloroso estrangulamiento en el que las tenía a ambas. Maldita sea, hemos perdido todo el impulso con el que vinimos, y ahora mi señor, mis tíos y mi padre están atrapados tratando de esquivar esas rocas, se les arrojan desde la distancia, mientras que el resto de nuestras fuerzas han sido derrotadas por completo o atrapadas sin saber qué hacer a continuación. El titán musculoso pensó tristemente, mientras sentía la presencia de Theia detrás de él mucho más cerca de la montaña, inmóvil en su posición en el aire. Este asedio se convertirá en un fracaso total, y tal vez incluso termine en nuestra derrota rotunda a menos que yo o Lord Cronos hagamos algo para cambiarlo. Sin embargo, solo podía pensar en una cosa, y era ascender. Si hiciera eso, podría cambiar las cosas, incluso cuando se enfrentara a la embestida de los Hecatonkheimers que disparaban en su dirección, y todos los dioses enemigos que seguramente intentarían abalanzarse sobre él cuando lo hiciera. De ninguna manera era una gran solución, y su rey seguramente le ladraría la cabeza por siquiera pensarlo sin su visto bueno, pero en realidad, ¿qué opción tenían ahora? En este punto, realmente no tenían ninguna posibilidad a menos que fueran Alin y dejaran de ser cautelosos. Palas había sido eliminado porque lo habían tomado con la guardia baja y no estaba listo para las represalias de los 100 manos de los que su rey y su padre le habían hablado. Aunque lo hizo. Sabía exactamente lo que vendría ahora, gracias al sacrificio no intencionado de Payas hace unos momentos. Él y el resto de ellos lo hicieron ahora, de hecho, y aunque no sería fácil de ninguna manera, existía la posibilidad de que si todos ascendían y se mantenían lo más en guardia posible, podrían capear la tormenta de ambos. Hecatonkheimers y los otros dioses atacan y dan la vuelta a esta invasión. Comillas Uga. Puedo ver esa mirada en tus ojos, Atlas. Escuchó a Temis hablar con un gruñido, atrayendo su atención más hacia ella, mientras cambiaba su enfoque, empujándose y golpeando la planta de su pie directamente en su sien. Un movimiento que antes le hubiera golpeado la cabeza hacia atrás y lo hubiera desorientado lo suficiente como para liberar su espada, y tal vez hubiera permitido que las diosas más jóvenes escaparan de su agarre. Sin embargo, esta vez, ahora que su base estaba en su máxima potencia, su cabeza simplemente se movió hacia atrás en un pequeño ángulo, con solo una ligera cantidad de dolor equivalente a un dolor de cabeza menor y un posible hematoma llegando a sus sentidos. Sin embargo, Temis no pareció sorprendido por esto. O más bien, probablemente lo estaba ocultando increíblemente bien, mientras continuaba. ¿Estás pensando en empujarte a ti mismo a tu verdadera forma divina en este momento? ¿No es así que astuto de tu parte? El gigante voluminoso gruñó sobre su espada, sintiendo molestia cuando las dos diosas a las que mantenía ahogadas intentaron darle codazos repetidamente en el pecho y el esternón, mientras agitaban las piernas, tratando de liberarse en vano. Algo que, en el mejor de los casos, habría sido un pequeño problema por sí solo, si no fuera por el cabello oscuro y los ojos brillantes que enviaban repetidamente esos pulsos de aura dorada sobre él, que previamente lo habían drenado de casi toda voluntad de luchar. De su fuerza. Sin embargo, para lo que parecía ser el disgusto sombrío de la perra, ahora que Atlas lo había sentido 2 veces y podía recordar los signos reveladores de que estaba en uso, pudo tensarse y resistirlo. Su fuerza de voluntad se defendía de su efecto relajante sobre él con no poco esfuerzo, lo que le permitía mantener su verdadera fuerza, aunque esto no parecía impedir que ella lo enviara continuamente de todos modos. Probablemente porque en su pánico, no podía pensar en nada más para probarlo, con la desmaterialización y el cambio de forma prohibidos. Puede que ella no haya dicho nada, pero era obvio que estaba cada vez más angustiada por él. Comillas Maldita sea, vámonos. Demeter graznó y gruñó sobre su voluminoso bíceps, mientras una de sus manos agarraba y tiraba inútilmente de su cabello, tirando con tanta fuerza que si no fuera porque su aura estaba al 100%, sin duda le habría arrancado un enorme mechón de pelo. Lo sacó junto con su cuero cabelludo mientras ella se retorcía en su estrangulamiento. El otro se apretó en un delicado puño mientras ella empujaba repetidamente su codo con toda su fuerza contra su abdomen junto a su hermana sin éxito. Sus ataques apenas lo dejan sin aliento en esta etapa. Comillas. Te juro que grieta.
Los ojos de las otras dos diosas se posaron brevemente en Demeter. Mientras su cuerpo se relajaba, los brazos caían a los costados mientras la sostenían en el brazo de Atlas. Aunque era difícil ver con el brazo del titán en el camino, su rostro se había vuelto de un tono azul violáceo mucho más desagradable que el de su hermana, con una expresión de ojos muy abiertos que parecía no ver, mientras que su cabeza ahora estaba inclinada en un ángulo incómodo, lo que significa que su cuello acababa de romperse. Eso, y una tráquea aplastada, a juzgar por el licor que le salía de los labios. Eso debería hacerla callar por un rato. Atlas gruñó sobre la espada aún entre sus dientes con un poco de alivio, sabiendo que mientras ella estuviera en sus garras así, esa herida fatal no podría sanar. Ella tiene coraje, pero es más molesta que cualquier otra cosa, la forma en que mueve la boca. Y en cuanto a ti, pequeña novata, su otro brazo alrededor del cuello de Hestia se apretó con más fuerza, como una serpiente enroscándose en un agarre mortal alrededor de su presa, obteniendo un áspero silbido de la garganta de la hermana mayor ya que también fue aplastada constantemente. Sus intentos de liberarse de su agarre se volvieron más desesperados y frenéticos a medida que aumentaba la presión. La parte delantera de un pie brilló ante los ojos de Atlas justo antes de que pudiera romper completamente el cuello de la otra diosa como una ramita endeble, golpeándolo con fuerza en la cara. El ataque lo aturdió levemente, aflojando su agarre pero un poco cuando su cabeza se echó hacia atrás, y un hilo de icor salió de cada una de sus fosas nasales. Hestia, ahora con un poco más de espacio para respirar mientras sus manos sostenían el bíceps de Atlas, siguió su desesperación liberando un pulso increíblemente fuerte de aura dorada que ondeaba sobre él. Uno que llevaba la mayor cantidad de su propia voluntad divina que podía forzar e intentó hacer que la voluntad de él rindiera más que nunca. El efecto fue inmediato, y Atlas, al no haber esperado que ella aumentara la potencia de su habilidad hasta ese punto, sintió que sus músculos se relajaban al extremo. Más que las dos primeras veces que este poder había sido usado en él, y sorprendentemente, superó brevemente su resistencia, aunque fuera por un brevísimo instante. Fue entonces cuando Hestia luchó con más fuerza para liberarse de su agarre cuando se aflojó. Sus ojos brillaban. Más que nunca antes, como rayos dorados de fuego armonioso con su poder calmante en pleno efecto, mostrando una gran tensión en sus rasgos mientras se empujaba hacia afuera con todas sus fuerzas. Todo mientras al mismo tiempo, Temis aprovechó esta pequeña apertura. La titánide gruñó con fuerza mientras tiraba aún más fuerte de su espada, rayándola a lo largo de los dientes de Atlas cuando finalmente la liberó con un skriek. Una vez que se liberó el metal divino, Temis dejó escapar un grito de guerra aterrador, ya que sus manos y brazos ya estaban en movimiento, balanceándose con el impulso otorgado, mientras se preparaba para atacar en la otra dirección y cortar la cabeza de Atlas. Su aura divina se había elevado a lo más alto que podía llegar en su forma regular. Cuando Hestia aparentemente se separó del musculoso titán, dejándolo aún más abierto para el ataque cuando su espada se balanceó hacia su cuello. Su espada literalmente resplandecía de color blanco mientras se arqueaba a una velocidad alucinante. Un grito de guerra repentino resonó desde el corpulento titán, su aura divina brilló hacia afuera mientras sus músculos se hinchaban, las venas se abrían por todo su cuerpo, incluso en su rostro, mientras su cuerpo también se ponía en movimiento. El brazo que sostenía a Demeter, que estaba temporalmente inerte, se desenrollaba mientras él la empujaba hacia adelante con violencia, rompiendo el balanceo de Temis cuando el cuerpo de la diosa más joven se estrelló sin miramientos contra su esternón y la dejó sin aliento. Mientras tanto, pisoteó el debilitamiento del poder externo y agarró a Hestia por la cabeza con la otra mano, sujetando su cráneo con un agarre aplastante que hizo que su palma envolviera toda su cúpula mientras sus dedos bajaban sobre su sien y el cuello lados de su cara. Hestia trató de patear hacia atrás con sus pies agitados y aturdirlo al menos, pero esta vez, Atlas se tragó cada tiro que le lanzó como si nada, su cabeza apenas se inclinaba por cada clap y SMACK de sus pies descalzos golpeando su barbilla, mejillas, nariz y frente. La escena dejaba muy claro, si no lo era ya, que ella no era ni la cuarta parte de lo fuerte que había sido su hermano, que lo había avergonzado en Otris. Sin embargo, no estuvo en eso por mucho tiempo, antes, mientras la sostenía así, Atlas levantó su brazo hacia atrás y más allá de su cabeza, balanceando el cuerpo de Hestia hacia arriba con él, sus piernas aún agitándose desesperadamente mientras lo hacía, volteó hacia arriba y ahora sostenida en ángulo boca abajo. Y luego, como si ella fuera poco más que un garrote.
Con forma humana, la derribó con toda la fuerza que pudo reunir, golpeando su cuerpo contra la espalda y el culo, primero sobre las cabezas de su hermana y Temis con una fuerza explosiva, solo mientras los dos aparentemente se recuperaban. Un van ensordecedor que resuena similar al impacto de un mazo en los huesos superado solo por los sonidos de las rocas cayendo a su alrededor. El cuerpo de Hestia se contorsionó sobre las otras dos diosas en tiempo real, su columna vertebral crujió y se partió en hilo, con varios otros huesos y ligamentos destrozados por la colisión y el latigazo del golpe, incluido su propio cuello, que se partió casi instantáneamente. La sangre salió a borbotones de sus fauces bostezando mientras un grito de dolor intentaba y fallaba en salir de su garganta. Sus ojos debajo de la mano del titán se abrieron y se oscurecieron mientras la conciencia se perdía brevemente. Todo eso mientras las cabezas de Temis y Demeter fueron aplastadas como sandías. Fragmentos de sangre, carne y cráneo se rompieron y salieron disparados en varias direcciones, mientras sus cuerpos, ahora decapitados, que brotaban con icor, fueron enviados a toda velocidad a las profundidades más lejanas con una onda expansiva infernal que se sintió a lo largo de incontables millas. La espada de Temis se cayó de su mano y giró con ella mientras las dos deidades femeninas caían. Se necesitará algo más que tu fastidiosa habilidad para obtener ventaja sobre mí ahora, pequeño novato. Atlas gritó, su atención se centró temporalmente únicamente en la diosa que había tratado de vencerlo nuevamente con el mismo maldito truco, mientras sostenía su cuerpo flácido y roto frente a él, fuera de su cuello gracias a su agarre manteniéndolo así, comenzó a sanar. Tu lado puede tener una ventaja ahora, gracias a los de 100 manos, pero incluso ellos y sus esfuerzos no detendrán a Lord Cronos y al resto de nuestras fuerzas para siempre. ¿Es eso lo que crees que estamos tratando de hacer? Simplemente retenerte. La mirada del titán musculoso se desplazó hacia su costado, reconociendo la voz de su hermano, Prometheus, mientras él y Epimetheus volaban hacia abajo y se detenían a 5 metros de él. Incluso ahora, tu arrogancia no tiene límites, hermano. Mantén este tipo de arrogancia y puedes terminar tan mal como Menoitios. Antes de que Atlas pudiera responder a eso, sus sentidos se aceleraron y su cuerpo dio vueltas mientras retrocedía unos metros. Las brillantes hojas de acero de un tridente apuñalaron justo donde acababa de estar y casi perforaron su cráneo. La figura de Poseidón junto a él, fulminándolo con la mirada mientras Atlas entrecerraba los ojos. Una réplica burlona ya en la punta de su lengua por el fallido ataque furtivo. Axin. Embargo, el titán nunca tuvo la oportunidad de hacerlo, ya que de repente sintió la sensación de 2 manos sobre su brazo, a pesar de que nadie estaba cerca de él, antes de que algo se estrellara contra el brazo que sostenía el cuerpo inerte de Hestia por el codo. El golpe hizo que emitiera un sonido de dolor, y aunque no fue suficiente para romper ninguno de los huesos gracias a su aura densamente empaquetada que lo protegía, fue suficiente para enviar temblores a través de su extremidad y hacer que su mano soltara involuntariamente a la diosa cabeza. Todo antes de que cualquier fuerza invisible acababa de atacarlo agarró él, por el momento, cuerpo inmóvil de la diosa en un acarreo nupcial, le dio su posición y tiró del culo lejos de él para estar al lado del dios que empuñaba el tridente. Tratando a nuestras hermanas como un bruto absoluto, ¿quieres? Poseidón habló bruscamente con una mirada de malicia grabada en su rostro y una mirada penetrante con sus profundos ojos verdes mientras preparaba su tridente a su lado para un ataque hacia adelante. De alguna manera canalizando la energía de su hermano mayor desde atrás con Hyperion, como dijo con bastante indiferencia. Pero también amenazante. Bueno, no podemos tener eso. Mientras tanto, más cerca de la montaña, Teia apretó los dientes mientras miraba esto. La atención de Titanes había estado mayormente en Cronos y sus otros 3 hermanos esquivando frenéticamente tantas rocas de Hecatoncheimer como pudieron, hasta este momento. Sus ojos ahora se concentraron principalmente en Atlas y los que lo rodeaban. Y sintió la compulsión de ir y acudir en su ayuda. Pero, ¿y si eso es lo que estos bastardos quieren que haga, para poder sacarnos a ambos lo más rápido posible? Pensó de inmediato con cautela, sin dejar de notar que ella y Atlas aún no habían arrojado una roca lo suficientemente cerca de ellos como para evadirla. No es que esto le impidiera levantar los ojos de vez en cuando para comprobarlo de todos modos, dado que no creía ni por un segundo que estar donde estaba los hiciera pensar 2 veces al respecto. De lo contrario, Pallas no habría sido arrojado del cielo como lo había hecho a pesar de su proximidad con la montaña antes. Entonces, ¿por qué se salvaron por el momento? ¿Fue por una razón que simplemente no podía ver, o simplemente estaban jugando con ellos?
Porque sería una completa tonta si pensara que estaba a salvo. Comillas, empiezas a entrar en pánico. La voz burlona y rencorosa de Steve se rió entre dientes detrás de ella, lo que provocó que Teya se diera la vuelta con un revés con el puño cerrado que no dio en el blanco, mientras el Oceanid retrocedía, dejándolo pasar inofensivamente por sus rasgos. Las heridas ahora estaban completamente curadas, aunque su túnica ondeaba con el viento detrás y por sus caderas, aferrándose a su frente en este punto a través de un uso liberal de la magia. Porque no sé tú, Teya, pero si yo estuviera en tu posición en este momento, no consideraría buenas mis posibilidades de éxito. Gracioso. No recuerdo haberte pedido tu opinión. Teya gruñó de vuelta. Manos apretadas en puños. Su aura divina se encendió mientras miraba torvamente a la titanés de segunda generación. Comillas, y no seas arrogante. Incluso con el apoyo de los Hecatonkeimers, encontraremos una manera de contrarrestar, y una vez que lo hagamos, yo comillas, ¿vas a qué? Derribarnos y luego recuperar a tu precioso hermano esposo de Gea. Styx resopló burlonamente, interrumpiendo a la otra diosa y ganándose un ceño asesino. Honestamente, Teya, eres más que patética. ¿De verdad no te has dado cuenta todavía? Comillas, notaste que Teya reprimió mordazmente, aunque admitió que algo nerviosa. ¿Cómo podría no estar con la amenaza de ser disparada en el aire en cualquier momento por una roca mágicamente mejorada, y todo lo demás que sucede con sus aliados a causa de los Hecatonkeimer? Sin embargo, no estaba dispuesta a mostrar ese tipo de miedo a Styx, y darle a su segunda persona más odiada e incluso más municiones de las que ya tenía. Entonces, en lugar de comprometerse adecuadamente con su basura, decidió devolverle su propio insulto. Todo lo que noto en este momento es tu horrible estado de vestimenta después de que Payas te atropelló. Me recuerda a esas ninfas prostitutas que no pueden mantener una túnica bien puesta durante 5 minutos. Antes de saltar sobre la polla de otra persona. Se las arregló para esbozar una sonrisa burlona, a pesar de la ansiedad que se arrastraba bajo la superficie. Por otra parte, eres uno de ellos, por lo que no es una sorpresa. HMPH. Lindo. Styx casi puso los ojos en blanco, aparentemente imperturbable por el regreso de su compañera titanés. Escuché cosas peores de tu hermano marido. Recientemente, y la última vez que lo comprobé, el hecho de que hablara mal no lo ayudó en nada contra nosotros. Styx se complació un poco más de lo necesario al ver que la sonrisa fingida de Teya se desvanecía y se convertía en una mueca una vez más. Y tampoco te ayudará. Pero, dado que no tienes la inteligencia necesaria para resolver esto por tu cuenta, solo te haré una pregunta. ¿Honestamente creías que si rompías la barrera y, a partir de ahora, de alguna manera encontrar una forma de sortear los ataques de los Hecatonkeimer, para que puedas revertir esto? La sonrisa divertida y burlona de Styx solo se hizo más grande cuando vio el entrecerramiento de los ojos de la titanés de primera generación. El mayor de los dos de alguna manera logró sonar ofendido. Comillas, ¿qué? ¿Crees que no podemos? No has hecho nada más que caer en todas las trampas que Metis ha tendido hasta ahora, así que me siento bastante confiado cuando digo que sí, no creo que puedas. Styx reprendió con confiada condescendencia, enojando y preocupando aún más a su enemigo. Ha sido genuinamente entretenido, debo decir, sin embargo, verlos a todos ustedes desesperadamente de esta manera con la esperanza de que puedan volver a hacer esto a su favor, como si alguna vez lo hubieran tenido. Entretenido. Teya se estremeció de rabia, haciendo todo lo posible por moderarla hasta convertirla en una furia fría después de escuchar algo tan desdeñoso de la amenaza que deberían representar para ellos. Los nudillos de sus puños se volvieron blancos mientras los apretaba profundamente en sus palmas, casi sacando sangre con sus uñas. Comillas, encuentras todo esto entretenido. Acabo de ver a mi fastidiosa exconsorte aplastarse ante mis ojos, y puedo verte a ti y a los tuyos retorciéndose patéticamente en la posición en la que te pusimos, hasta que te enviemos corriendo de regreso a Otris, o te aplastemos también. La sonrisa de Styx no podría haber parecido más complacida, enfermizamente complacida, por sus propias palabras. Mientras las pronunciaba. Dime, Teya, porque no me entretendría viendo a aquellos que odio obtener lo que les corresponde. Teya se enfureció cuando sintió que la condescendencia de Styx alcanzó nuevas alturas, observando cómo la diosa plantó sus manos en sus caderas curvas y miró brevemente a Atlas, burlándose de la posición en la que se había metido. Ah, y por cierto, si comienzas a pensar que ascender podría ayudarte aquí, entonces quizás seas incluso más estúpido de lo que había pensado anteriormente. Su mirada luego se disparó hacia ella con una mueca. Haremos que te eliminen de los cielos tan pronto como lo intentes.
El crepitar de un trueno cercano, incluso por encima de los sonidos de las rocas que se lanzan en picado, llamó la atención de Teia, al igual que Atlas. Cuando ambos sintieron una oleada aterradoramente fuerte de poder divino en el borde del pico del Olimpo sobre ellos. Luego, mientras mantenían sus sentidos fijos en los otros dioses reunidos y el área a su alrededor para estar más preparados para cualquier movimiento repentino de rocas arrojadas, ambas deidades miraron hacia donde se originaba ese poder. Creo que he visto más que suficientes. Tonterías tuyas este día, Atlas. Zeus comentó con frialdad, un relámpago azul brillando y crepitando por toda su forma y fuera de sus brillantes ojos azul cielo, mientras su rayo creado por los cíclopes se elevaba sobre su cabeza, justo frente a ambos titanes. Su increíble ira se niveló por completo en lo mencionado anteriormente, sin ni siquiera un pico en la dirección de Teia. Pensar que puedes salirte con la tuya tratando a mis hermanas como lo has hecho, así como a nuestra más estimada aliada Temis, en mi presencia y la de mis hermanos, es verdaderamente el colmo de la arrogancia. La arrogancia de que te castigaré aquí y ahora TCH. Parece que tendré que ascender antes de lo que pensaba. Atlas, a pesar del poder que estaba sintiendo de esa arma y Zeus en ese momento, permaneció pétreo y desafiante, mientras apretaba los puños a los costados. Una decisión finalmente tomada. Comillas adelante, novato. Lo que sea que me arrojes, lo soportaré, gritó, mientras su poder comenzaba a elevarse de una manera que todos los atletas olímpicos conocían ahora, su forma comenzaba a brillar, comillas un grito de batalla femenino lleno de determinación resonó sobre el sonido de los truenos y los meteoritos golpeando la tierra, cuando una aura dorada familiar explotó hacia afuera en ese instante, golpeando a Atlas casi como un proyectil presurizado que cubrió todo su cuerpo. Sus ojos se agrandaron cuando el brillo de su cuerpo se disipó brevemente, y su fuerza de voluntad se activó de inmediato para alejar el poder externo que lo estaba agobiando. Para la mayoría, ese momento en el tiempo habría sido insignificante, y no algo que podría haber sido capitalizado para cuando Atlas se recuperara por completo. Sin embargo, para Zeus y Poseidón, quienes ya estaban cargados y listos para el ataque, ese pequeño instante comprado era todo lo que ambos necesitaban. Comillas soporta esto entonces, bruto de cabeza dura. Poseidón rugió, un aura verde mar se encendió inmensamente. Alrededor de él y su arma, el agua se arremolinaba violentamente como un tifón furioso alrededor de cada una de las afiladas cuchillas de su tridente, mientras empujaba hacia adelante con toda su fuerza. Las cuchillas arremolinadas de agua azul cerúleo recubiertas en el aura divina del joven dios se lanzaron en un proyectil de 3 puntas que golpeó la sección media de Atlas, perforando su carne. Resistente como lanzas, afiladas como cuchillas de devastación acuosa que eran. Siguieron 3 chorros sangrientos, estallando alrededor de su estómago mientras los ataques lo atravesaban con poca resistencia. La conmoción se mostró en los ojos del titán por la facilidad con que lo hicieron, cuando una tos jadeante salió disparada de sus fauces abiertas, el licor salió volando mezclado con saliva. Cuando 3 llamativos agujeros fueron perforados a través de la carne desgarrada hasta más allá de su espalda, con 3 pequeños géiseres de icor siguiendo los proyectiles acuosos que se disipan. ¿Qué? ¿Cómo fue eso? No tuvo tiempo de terminar ese pensamiento agotado, ya que Zeus siguió el ataque de su hermano de inmediato lanzando su propio rayo completamente cargado directamente sobre él. Aturdido titán. La electricidad divina tomó forma y se volvió tan grande que cuando finalmente golpeó al vulnerable Atlas, el destello creado aparentemente iluminó todo el cielo con un tono de azul estático, ya que una onda de choque de fuerza verdaderamente titánica se liberó con el impacto. El exceso de fuerza golpeando a todo y a todos en un radio de incontables kilómetros, mientras vientos apocalípticos con fuerza de vendaval se extienden brevemente por los cielos. Todo esto, ya que cualquier grito de agonía que Atlas pudiera haber soltado, si hubiera soltado alguno, fue ahogado por el ensordecedor golpe del trueno y el crepitar cataclísmicamente explosivo del relámpago en el epicentro. La gran mayoría de los cuales, en términos del poder liberado, se llevó la peor parte, ya que recibió una electrocución absolutamente cósmica. El relámpago divino como nada que su estado base hubiera tenido que tomar antes, en cuanto a aquellos que aún podían mirar, que no tenían que protegerse los ojos del viento o el brillo de la explosión, captaron destellos de una fracción de segundo de lo que parecía el esqueleto del titán en la luz azul estática. Comillas Atlas Teia gritó horrorizada y conmocionada, mientras se giraba por completo y desviaba su atención de Styx. Incredulidad total pintando sobre sus rasgos ante el poder crudo y
Francamente, aterrador que se mostraba. La magnitud absoluta de la cual superar cualquier cosa que cualquier dios que no esté en su estado ascendido debería haber sido capaz de hacer a pasos agigantados. Los otros titanes, a pesar de que seguían esquivando las rocas que caían lo mejor que podían, no pudieron evitar mirar hacia el Olimpo, ya que no solo escucharon y sintieron la onda de choque explosiva y los vientos del ataque, sino también la exclamación aterrorizada de su hermana. Ninguno de los cuales podía creer lo que veían, ya que donde Atlas una vez flotó ahora, aunque solo sea temporalmente, no era más que una niebla dorada que se esparcía en el viento con una rapidez aún más rápida que la de las cenizas, mientras soplaban rápidamente hacia Cronos y Co. Imposible. ¿Se las arregló para reducir a Atlas a una maldita niebla? Pensó el señor de los titanes, atónito y sin palabras por el feroz poder que mostraba el arma de Zeus. Y sí, lo reconoció como un arma, claramente forjada por un maestro artesano usando los mismos materiales que su guadaña, porque nada más sería capaz de contener y producir ese nivel de poder deífico. Comillas no Iapetus, ahora completamente curado y a pesar del gran riesgo, corrió hacia donde se arrastraba la niebla de su hijo, solo para ser golpeado por una roca arrojada que se estrelló contra ella. Su mano se quedó extendida cuando la niebla sangrienta de su hijo se disipó hacia afuera y se aferró casi como un velo gaseoso con varias volutas elevándose sobre la roca desde el punto de impacto, mientras se disparaba en un arco no muy diferente al de Payas. Y mientras lo hacía, la roca que se precipitaba y la niebla sangrienta de Atlas pronto cayeron en picado no en el suelo, sino en el océano infinito muy, muy lejos e incluso de la base del Olimpo por innumerables millas, sobrepasando la distancia de la perforación del titán más joven debajo. El golpe final impidió que el musculoso titán se regenerara de manera oportuna y lo eliminó por completo del campo de batalla, ya que se podía ver un geyser de agua desarraigada en la distancia desde donde la roca golpeó y se hundió. El estúpidamente alto pilar de agua desplazada se disparó hacia los cielos, lo suficientemente lejos como para que si alguno de los dioses hubiera estado flotando sobre su altura actual, habrían sido salpicados y arrastrados por su ascenso. Comillas mierda Cronos chilló, no solo por presenciar cómo sacaron a su general de la batalla, sino también por varias rocas que casi lo golpean, ya que se vio obligado a seguir moviéndose, al igual que sus hermanos. El más joven notó la mirada enojada y angustiada en el rostro de Iapetus, por no poder siquiera controlar a su hijo o ayudar a reconstituirse de la niebla a la que se redujo, ya que las rocas que caían le impedían intentar ir hacia él. Mientras tanto, cerca de la montaña, las formas de Demeter y Temis volaron de regreso, ahora se curaron por completo. Este último algo molesto, pero en general complacido de ver que Atlas se ocupó de él por el momento, mientras que el primero parecía casi listo para quemar un fusible después de que la sacaran de la forma en que lo había hecho y no poder pagarle al titán. Ambos fueron recibidos amablemente de todos modos por los demás, incluidas las ninfas adicionales y demás que habían evitado ser alcanzados por la trampa de los atletas olímpicos para los titanes. Poseidón se giró hacia Prometeo y luego levantó una ceja mientras esto sucedía, captando la atención del titán mayor, mientras se enfrentaba a la amenaza inmediata de Atlas. Una pregunta que atormentaba su mente por el comentario anterior de la deidad. Comillas ¿quién diablos es Menoitios? Preguntó confundido, obteniendo una risa burlona del dios que ve el futuro y su hermano retrospectivo. Un hermano nuestro, igual que Atlas. Confía en mí, si alguna vez terminas encontrándote con él en el campo de batalla, entenderás exactamente por qué dije lo que dije, y por qué no me sorprende que no esté presente aquí respondió, sonando mucho más divertido ahora que cualquier otra cosa, lo que solo hizo que Poseidón tuviera aún más curiosidad que antes, mientras asentía y lo dejaba allí por el momento. Casi al mismo tiempo, Hades reapareció con su yelmo aún puesto y le sonrió levemente a Hestia, ya que parecía estar completamente recuperada. Comillas ¿te va bien allí? Hestia no pudo evitar preguntar, obteniendo una pequeña risa de su hermano mayor, junto con una sonrisa cálida y amorosa cuando ella lo abrazó mientras aún estaba en el carruaje nupcial. Más que bien, gracias a ti y a nuestros hermanos, Hades. Ella respondió con amabilidad y afecto, mientras Hades la soltaba, permitiéndole flotar a su lado mientras se enderezaba a sí misma en una posición más erguida antes de separarse del abrazo. No creo que haya recibido tanto daño antes, debo decir. Incluso en mi combate con Verus no recuerdo haber sufrido ese tipo de castigo. Y si no me hubieras liberado de su agarre, me temo que mientras estaba en mi estado
Catatónico, habría continuado brutalizando mi cuerpo con el uso repetido como si fuera su propia herramienta personal de contundencia. Menos mal que no sucedió. Hades hizo una mueca ante la idea, pero luego sonrió de todos modos con un rostro casi oscuro. Sin embargo, tiene suerte de que Beerus no esté aquí con nosotros en este momento, porque si lo estuviera, estaría más furioso que cualquiera de nosotros, estoy seguro. Y después de lo que le hizo a Hyperion, dudo que haya alguien. Es posible que Atlas pueda regresar después de que haya terminado con él. Estia simplemente sacudió la cabeza con un poco de diversión, sabiendo que lo que dijo su hermano menor era más que cierto, mientras que Hades dejó escapar una pequeña risa ante la idea. Este último deseaba que su hermano mayor realmente estuviera aquí con ellos ahora, solo para poder ver eso, y ver a Atlas ser castigado aún más severamente por su arrogancia. Comillas, ¿ves? Justo como te dije. Despegado directamente de los cielos, las palabras de Styx fueron frías, pero llenas de un nivel de engreimiento vengativo mientras se regodeaba abiertamente en la espalda de Teia con lo que algunos podrían interpretar como una sonrisa altiva. Comillas, pero no dejes que eso te detenga. Si quieres intentarlo tú mismo y tratar de cambiar las cosas a tu favor yendo a tu verdadera forma divina, hazlo. Me vendría bien la diversión de verte ser brutalmente aplastado por una de las rocas de los Hecatoncheimer por tu problema. Los dientes de Teia rechinaron juntos. La ira de todas las burlas y el miedo de los de 100 manos, así como la de Zeus con su poder aterrador en menor medida, ambos fusionándose dentro de ella en una combinación horrible. Los sentimientos negativos que la acosaban como una enfermedad enconada que arruinaba sus nervios y, como consecuencia, la irritaban más de lo que nunca había estado en su vida inmortal. Ni siquiera la era en la que su padre había reinado sobre el universo con puño de hierro y se había enseñoreado de ella y sus hermanos, se había sentido tan mal. ¿Sabes? Dudo que volvamos a ver a Atlas por el resto de esta batalla después de eso. Y ahora que él se ha ido, mi estúpido exconsorte se ha enfrentado, el resto de tus fuerzas han sido derrotadas y tus hermanos están ocupados esquivando a los Hecatoncheimer rocas, tratando de no ser aplastado, todo lo que se va, eres tú, Teia. Styx. Dijo, colocándolo sobre los hombros de Titanes lo más grueso posible. El Oceanid interiormente se llenó de alegría por el éxito rotundo que habían tenido las tácticas y el plan de su hermana pequeña, hasta el punto de que habían dado la vuelta a todo el asedio y habían puesto a los titanes a la defensiva, sin un camino a la vista para ellos alterarlos y Cronos o cualquiera de sus hermanos. Intentara ascender ahora, sin importar el poco tiempo que tomara hacerlo, esa pequeña ventana, como tanto ellos como todos los demás sabían, sería suficiente para que los Hecatoncheimer los derribaran del cielo antes, o simplemente como lo hicieron con toda su fuerza. Entonces, de cualquier manera, los eliminaron ahora sí intentaron eso. Podrían haber tenido una mejor oportunidad si hubieran aparecido ascendidos para empezar, pero eso sería bajo el supuesto de que sabían lo que harían los Hecatoncheimer de antemano, lo cual no sabían. Entonces, de cualquier manera, yendo a ciegas como tenían que hacerlo, e independientemente de si habían elegido apostar todo desde el principio en lugar de jugar con cautela primero, seguramente fueron detenidos por ellos y los gigantes de 100 manos. No importa qué. Así que ahora, el único que quedaba de su lado que era libre de intentar cualquier cosa para cambiar el curso de la batalla, era la Titanes mayor frente a ella, que parecía cada vez más incómoda por segundo en su situación. Agregue eso con las emociones claramente desbordantes que podía sentir saliendo de ella, y Styx decidió que ya no podía resistir la tentación, mientras cargaba hacia adelante. Los ojos de Teia se abrieron aún más, solo volviendo a la realidad por completo cuando la Titanes más joven de la segunda generación había volado demasiado cerca para sentirse cómoda e intentó arremeter con un codo giratorio hacia atrás para protegerla. Sin embargo, esto fue un error, ya que Styx se agachó fácilmente debajo de él, dejando que su brazo se balanceara inofensivamente sobre su cabeza mientras levantaba una mano abierta hacia atrás, antes de levantarse y lanzarla hacia adelante con un fuerte SMACK, mientras abofeteaba a la Titanes mayor en la cara. La mejilla de Teia se contrajo, los labios se fruncieron y bostezaron cuando casi volaron hacia el otro lado de su rostro por el golpe. Su cabeza golpeó a un lado y casi giró completamente. Alrededor de su hombro, cuando la saliva se mezcló con un poco de icor salió disparada de su boca y voló por el costado, antes de que Styx enviara su cabeza girando hacia el otro lado con otro SMACK que sonaba fuerte, mientras regresaba con un revés que la partió, enviando más saliva y icor volando de su boca en el proceso. Vamos, Teia.
Eres la última esperanza que les queda a tus hermanos. Para revertir este asedio fallido. Sin duda, puedes hacerlo mejor que eso. Styx incitó aún más, presionando los botones de Titanes y obteniendo un gruñido de ella, mientras se lanzaba hacia ella salvajemente con un puñetazo, con Oceanid fácilmente tirando de su cabeza hacia atrás, permitiéndole pasar zumbando inofensivamente, antes de devolver el golpe con una patada frontal a su plexo solar. El golpe la dobló sobre su pie y le quitó el aire y algunas gotas de sangre con un áspero silbido. Comillas. Perra, con la ira apoderándose, Teiya una vez más se balanceó salvajemente con una ráfaga de golpes en represalia, lanzando puñetazos, codazos y patadas súper rápidos a la exasperante Oceanid. Todo lo cual fue detenido por las propias extremidades de Styx que volaron para encontrarse. Con ellos lo evadió con movimientos de su cabeza o torciendo su cuerpo con lo que parecía una facilidad practicada. La titanés mayor, en su estado emocional, sin darse cuenta de cuánto más telegrafiaron sus ataques en comparación con antes. Comillas. Cállate of Titanes fue cortada por un codazo feroz clavado en su estómago que la tenía encorvada sobre el brazo de Styx jadeando sangre, antes de que Oceanid torciera su cuerpo y golpeara con su otro codo directamente en la cara expuesta de Teiya. El golpe le destrozó algunos dientes y le partió la nariz hacia adentro mientras le echaba la cabeza hacia atrás con ligeros chorros de icor de las fosas nasales destrozadas y las encías desgarradas. Luego, su túnica fue agarrada por la mano de Styx junto a la ventana, exponiendo parte de su pálido escote de copa C. Mientras estaba desorientada, la túnica de seda se arrugó en su agarre mientras sus dedos mordían la tela, evitando que Titanes retrocediera más momentáneamente. Por cierto, lo que dijiste antes sobre mi horrible estado de vestimenta, no sé por qué crees que eres alguien para hablar. Otra patada de la planta del pie de Styx se estrelló contra el abdomen de Teiya, empujándola hacia atrás cuando la mano de Styx repentinamente se tiró hacia adelante, produciendo un sonido desgarrador debajo de la cacofonía de ruido delante de ellos con las rocas que caían, mientras la túnica de la titanés mayor era rota destrozado. Toda la sección superior alrededor de su frente se convirtió en jirones de seda arrojados al viento. El acto expuso toda la parte delantera de su torso a los elementos, mostrando mucho más de su sublime piel y permitiendo que los globos pálidos y bien formados de la aturdida titanés rebotaran libremente en el aire abierto y celestial que besaba sus pezones rígidos y rosados y caía en cascada sobre sus montículos carnosos. Comillas. Quedé desconcertada por esto, Teiya quedó expuesta a un golpe superior que le partió la mandíbula y, al menos, la dislocó, mientras su cabeza se levantaba aturdida. Mientras tanto, la mitad inferior de su túnica hasta la rodilla manchada de sangre, junto con los restos de la parte superior sobre su espalda, revolotearon fuera de su persona, ya que nada la sostenía en ese punto, y fue jalada hacia abajo y lejos por los vientos que fluyen. Cielos. ¡Qué show! Zeus pensó desde arriba mientras volvía su mirada brevemente a la escaramuza de las dos deidades femeninas. Él fue el único en hacerlo, ya que todos los demás confiaron en Styx para poder manejar a Titanes y, por lo tanto, mantuvieron su atención centrada en Cronos y compañía, en caso de que intentaran algo en su terrible situación. Y gracias a su estrella de la suerte que era, ya que definitivamente no quería tener que explicarle a su consorte a su lado por qué estaba comiéndose con los ojos a su enemiga desnuda con lujuria debido a lo casi irresistiblemente hermosa que estaba expuesta así. Ni lo erecto que se había puesto rápidamente debajo de su túnica debido a su apariencia desnuda. Insinúas que soy una prostituta por mí. Pobre forma de vestir y, sin embargo, aquí estás ahora, desnuda como el día en que naciste de Gea. Oceanid exclamó en voz alta con más agresividad de la necesaria, plenamente consciente de lo absolutamente mezquino que era exponerla así por su insulto anterior, pero malditamente orgullosa de ello de todos modos, por ser otra muesca en poner a la perra en su lugar. Sus sentidos le decían que la mirada de Zeus estaba sobre ellos ahora, lo que supuso que era por su bien para golpear a Teiya en caso de que sacara lo mejor de ella de alguna manera. No tenía idea de lo equivocada que estaba con esa idea, pero la verdad apenas importaba en este caso de todos modos. No cuando podía sentir las presencias acercándose de 4 dioses que conocía muy bien, lo que provocó una sonrisa más genuina en su interior. ¿A cómo te atreves? Teiya chilló con furia, después de asimilar por completo su estado actual, cortesía de Styx, boquiabierta y avergonzada. La titanés humillada arremetió hacia adelante y, a pesar del miedo, sintió una necesidad abrumadora de arrancarle la cabeza a Oceanid por todo lo que había hecho. El último acto simplemente la empujó más allá de su punto de ruptura mientras
Empujaba hacia adelante con una rabia ciega. Ni siquiera se molestó en tratar de cubrirse, dado lo inútil que sería, mientras golpeaba con el puño. Demasiado irracional en este punto para siquiera pensar en ascender, o prestar atención a cualquier otra cosa a su alrededor. Esta mentalidad le costó mucho, ya que tanto sus brazos como sus piernas fueron agarrados repentinamente en apretones como de tornillo, deteniéndola en seco. Sus pechos rebotaban por la sacudida, mientras gruñía y giraba la cabeza para ver qué, o en este caso, quién, la había detenido. Comillas tranquila, moza muy herida. No hay necesidad de ser tan luchadora ahora, Via canturreó burlonamente, mientras sostenía uno de sus brazos hacia atrás con una mano y le dedicó una sonrisa descarada. Su hermana y sus hermanos mantenían una de sus otras extremidades bloqueada mientras ella se retorcía en su agarre, desesperada por alejarse. Comillas, no sabes que dejar que tus emociones te controlen así en el campo de batalla es una mala idea, tortazo. El cuerpo de Teiya se estremeció, dejó escapar un grito ahogado y sus senos se balancearon en su pecho por la conmoción, cuando sintió que una mano femenina no deseada le azotaba el trasero lo suficientemente fuerte como para dejar una marca roja. Sus mejillas firmes pero alegres se tambalearon por la fuerza del golpe, mientras la sonrisa de Via se ensanchaba un poco más. Eso es doble para ti, dado que estás desnudo. Podría terminar dándonos a algunos de nosotros una idea equivocada cuando llegas corriendo así. Dijo con un silbido, dándole otro golpe fuerte a su trasero. Regordete por si acaso, y también solo para molestarla más, ya que ya podía decir cuánto la había llevado a la pared, por lo que había visto de ella las acciones de la madre contra ella. Comillas, ¿de verdad tienes que hacer eso? Hermana Nike simplemente suspiró por su comportamiento grosero, mientras sostenía el otro brazo de Titanes, pero no hizo ningún intento por detenerla, mientras que Kratos y Zelus, que sostenían sus piernas curvilíneas, simplemente resoplaron ante las payasadas de su hermana, encontrándolas divertidas y sin duda alguna algo excitante. Comillas, vamos, hermana. Ella estaba abierta para eso. Via le sonrió. Comillas, no puedes esperar que deje escapar a esta escandalosa Titanes después de que trató de atacar a su madre mientras estaba desnuda. Además, necesito una manera de desahogarme un poco antes de que saquemos a nuestro inútil padre del agujero que los Hecatonqueides le pusieron. Luego volvió su mirada hacia Teiya luchando, cuya expresión era más que mortificada y asesina al mismo tiempo. No te importa, ¿verdad, Teiya? Comillas, Raa. Déjame. Voy, ella rugió, empujando con todas sus fuerzas para liberarse de los 4 dioses que la sujetaban, solo para que sus extremidades apenas se movieran, ya que todos la sujetaban con fuerza. Algo que solo hizo que su ser impulsado emocionalmente arremetiera aún más para escapar, su cuerpo se retorcía y luchaba por escapar del agarre de las 4 deidades, algo que solo logró que sus amplias tetas se balancearan y empujaran, mientras sus caderas se sacudían de un lado a otro lado. Casi como si estuviera haciendo algún tipo de baile erótico y torpe, mientras se estremecía por el viento bastardo que se arrastraba y se deslizaba sobre su sexo mientras se agitaba furiosamente. Todos pagarán de temprano por esto, lo juro. A pesar de su amenaza, sus luchas fueron un esfuerzo infructuoso, a menos que ascendiera como lo había hecho Payas para separarse del abominable engendro de Oceanid. Un movimiento que casi garantizaría que los Hecatonqueides la almidonarían, y los 4 hijos de Styx, incluida la diosa misma, e incluso Teiya en el fondo, lo sabían. Razón por la cual ninguna de las deidades opuestas contra Titanes mostró siquiera un guiño de preocupación por el potencial de que ella lo hiciera. Comillas, ¿te atreves a amenazar a mis hijos ahora, incluso en tu lamentable posición? Por supuesto, esto no impidió que Styx se ofendiera por la amenaza sobre sus hijos, tan hueca como pudo haber sido, mientras flotaba hacia adelante. Ahora, a solo un pie de distancia de la Titanes que luchaba, quien gruñó en su rostro con desprecio. Los dientes blancos como perlas rechinaron mientras ella seguía tratando de forzarse a sí misma hacia adelante, con la esperanza de que al menos pudiera sacarle los ojos a la insufrible diosa y escuchar sus propios gritos de angustia una vez más, después de toda la mierda que le había puesto a través de comillas, haré más que amenazarlos. Engreído Oceanid, las uñas afiladas encontraron el antebrazo de la mano de Nike que la sostenía, bombeó algo de poder divino en ellas y las raspó a lo largo de su carne tan profundo como pudo en un movimiento agotador. El acto desgarrando la piel y derramando icor de los cortes, mientras la diosa más joven siseaba de dolor, su agarre se aflojó lo suficiente como para que Teiya liberara brevemente ese brazo y luego golpeara salvajemente con esas mismas uñas para la propia Oceanid.
Styx retrocedió lo suficiente hasta donde no alcanzaron su cabeza y rostro, pero no fue lo suficientemente rápido como para evitar que la mano que deslizaba aterrizara en los restos mágicamente adheridos de su propia túnica, que nunca tuvo una oportunidad. La tela endeble se arrancó de su cuerpo al instante y se dispersó en jirones con el viento de su forma, exponiendo el resto de su propia figura de reloj de arena de forma soberbia al aire desnudo. Sus considerables montículos de grasa cremosa y femenina de copa de se agitan y se balancean al aire libre para que todos los vean por encima de su vientre tenso con sus propios pezones rígidos de color rosa melocotón para ser besados por los elementos, junto con sus labios de pétalos entre sus labios piernas. Una vista que tenía cierto dios de cabello plateado que todavía los observaba por dentro animándolos, sin importar cuán impropio haya sido. Comillas Uga. Maldita perra, Nike maldijo con una expresión de enojo por el dolor punzante en su brazo curativo, mientras se aferraba a su brazo libre y lo tiraba hacia atrás nuevamente, esta vez con ambas manos. Uno por la muñeca y el otro por el codo, para evitar que se repita. Su hermano Kratos asestó un golpe con su puño libre en el estómago de Titanes en represalia, sacando el aire y algunas gotas de sangre de su boca en una fuerte exhalación, mientras Styx gruñía esta vez y la agarraba por la barbilla. La mano que sostenía su cabeza en su lugar mientras Oceanid la miraba profundamente a los ojos, y se encontró con la mirada de muerte de la titánida a cambio. Realmente no eres la más brillante, ¿verdad? Teia. Los labios se despegaron en una mueca llena de dientes, la mirada en los ojos de Styx podría haber marchitado el coraje de la mayoría de los dioses en un instante, mientras su cuerpo brillaba con un radiante y amenazante blanco grisáceo. Un aumento repentino en el poder que dejó en claro que estaba a un pequeño paso de ascender ella misma en ese mismo momento. Al no tener otra forma de ponerse física con ella, y sabiendo internamente que no tenía muchas formas de salir de esto de todos modos, Teia eligió ser rencorosa con uno de sus dos adversarios más odiados una vez más. Su garganta se erizó audiblemente, antes de escupir directamente en el ojo de Styx, haciendo que este último se encogiera cuando la sustancia viscosa la salpicó y obligó a su cabeza a girarse, antes de limpiarse el líquido de la cara con su brazo libre. Expresión 2 veces más asesina que antes, y con una mirada tan fría que podría haber congelado incluso la más brillante de las estrellas en su lugar. Kratos. Zelus. Nike. Via. Despliégate y asegúrate de tener cada una de sus extremidades bien apretadas. Para mí los 4 hijos de la diosa accedieron a esa petición al instante, apretando su control sobre la Titanes tanto como les fue posible mientras cada uno retrocedía. Las continuas luchas de Teia no la llevaron a ninguna parte, ya que sus brazos estaban estirados a los costados y las piernas estaban muy separadas, dejándola lo más abierta posible mientras su pecho subía y bajaba. Los pechos expuestos subían y bajaban con su aliento acalorado mientras el engendro de Styx sentía la palpabilidad de la furia de su madre en su tono y cadencia. Por un segundo, parecía que Styx aprovecharía esta oportunidad para gemir sobre su compañera Titanes al contenido de su corazón, pero en lugar de eso, se soltó la barbilla y se apartó a una buena distancia de ellos. Su cuerpo llegó a flotar a unos buenos 30 metros de ellos, con su mirada deslumbrante nunca dejando a Teia como lo hizo. Eres como tu hermano esposo, Teia. Alguien que necesita desesperadamente que lo pongan en su lugar por cómo actúa. Ella gritó lo suficientemente fuerte como para que dicha Titanes y su progenie la escucharan. Comillas. ¿Y sabes qué? Estaría más que feliz de ser yo quien lo hiciera. Con esa exclamación terminada, Styx dejó escapar un último grito de guerra mientras avanzaba a toda velocidad, su forma se desdibujaba por la velocidad insana que podía darse a sí misma, mientras cerraba la distancia en una fracción de picosegundo. El cuerpo se volvió horizontal cuando se acercó, tirando de las rodillas hacia el pecho y aplastando sus aldabas desnudas hacia abajo, abultando su carne flexible alrededor de ellos antes de hacer que salieran mientras empujaba los pies hacia adelante con todo el poder que podía reunir. Comillas. A las pupilas de Teia se encogieron al tamaño de pinchazos en pura agonía, el aire y el licor salieron de sus fauces abiertas y jadeantes en igual medida cuando los pies de Styx la golpearon con una fuerza terrible en el abdomen. Su torso se contorsionó y se inclinó sobre las plantas y los dedos de los pies descalzos de Oceanid, mientras el poder de la patada en su abdomen desprotegido casi hizo pedazos su caja torácica. Y rompió casi todos los órganos alojados en su interior mientras golpeaba como un alto ariete de velocidad.
El sonido de la carne y los huesos siendo desgarrados llegó a sus oídos a continuación, y fue como música para Styx en este caso, ya que la fuerza de su dropkick literalmente arrancó el resto del cuerpo de Teiya lejos de sus extremidades atrapadas. Una tremenda onda de choque estalló y azotó a los 4 hijos de Oceanid, mientras el torso y la cabeza de Teiya salían volando hacia atrás a una velocidad vertiginosa, convirtiéndose en poco más que un borrón corporal con un agudo sonido crack resonando. Todo mientras sus brazos y piernas desgarrados, aún en las garras de sus hijos, brotaban a borbotones de sangre dorada de sus muñones a medida que sobresalían huesos que alguna vez se conectaron con otros. Cronos, que había oído el final de la confrontación, vio a la titanés desfigurada y vomitando sangre acercándose a él como una estrella fugaz y chasqueó la lengua. Su mano libre se extendió para atrapar a la deidad femenina cuando ella se acercó, rompiendo su impulso con un gruñido de esfuerzo, mientras usaba una gran cantidad de su fuerza para detenerla. La acción le valió otro jadeo agudo de dolor cuando se detuvo con la nuca sujetada por él, con lo que quedaba de su cuerpo por el momento dejándose caer frente a él. Su icor brotaba y se derramaba de los muñones que quedaron donde habían estado sus extremidades, mientras tosía y tosía sangre violentamente. Con sus sentidos extendidos, el señor de los titanes se dio cuenta en ese momento, al igual que sus hermanos, de que el lanzamiento de rocas en realidad se había detenido, aunque solo fuera momentáneamente, y una breve mirada hacia arriba reveló que todavía no se avecinaban nuevas, lo cual era un alivio. Sin embargo, ni siquiera consideró la idea de que se debía a que esos feos bastardos de 100 manos se habían quedado sin munición, ya que podían crear fácilmente más en poco tiempo y sacarlos del cielo a golpes, si quisieran. Sin que él lo supiera, Metis había hecho una señal con la mano a los gigantes que se dirigían a la isla para que detuvieran su ataque por el momento, a lo que se habían complacido gustosamente. Comillas, tuviste suficiente de una paliza, Cronos. La voz de Metis resonó a través de los cielos casi telepáticamente, cuando se encontró con la mirada de Cronos a través de la distancia entre ellos. Su expresión era pétrea y se centró en él, sus hermanos y su hermana en regeneración, en caso de que intentaran algo más. Comillas, ¿o preferirías que los Hecatoncheimer te arrojaran un poco más, solo que esta vez, que realmente intentaran golpearte? Preguntó deliberadamente, entrecerrando los ojos hacia él mientras él estrechaba la espalda. Un uso de su capacidad de detección hacia abajo reveló por qué ella había dicho eso, a pesar de que él ya lo había descubierto en este punto, a pesar de que la mayor parte de su atención estaba centrada en evitar las rocas. Podía sentir las presencias de su otrora gran ejército de dioses que había traído consigo aplastado y enterrado profundamente bajo la tierra, incapaz de regenerarse dado lo aplastados que estaban bajo tierra. Fuera de las amenazas inmediatas de Payas y Atlas en menor grado, la elección de puntería de los Hecatoncheimer que les dio a él y a sus hermanos suficiente tiempo para reaccionar, fue por diseño, no estaba realmente destinada a ellos, incluso si lo parecía. Habían estado destinados a su ejército hasta ahora, con el pretexto de ir tras él y sus hermanos, para asegurarse de que estuvieran lo más distraídos posible y no tuvieran suficiente espacio para respirar para entrar con seguridad en sus estados ascendidos y establecer cualquier defensa potencial. Cronos apretó los dientes con enojo ante la idea, ya que reconoció que sus oponentes los habían jugado de manera experta y que sus fuerzas se habían reducido al extremo. Comillas, hermano, escuchó a Teiya toser durante su recuperación, mientras sentía la mirada de su hermana volverse hacia él. Sin embargo, no se volvió para mirarla, incluso cuando sintió el peso adicional de sus extremidades volviendo a crecer. Más bien, mantuvo los ojos fijos en Metis y, en la misma medida, su hijo menor, Zeus, cuya atención se había desplazado hacia él y, al igual que el resto de sus fuerzas, parecía listo para seguir luchando si era necesario. ¿Va qué haremos ahora? Cronos permaneció en silencio. Su mirada revoloteó por Metis y Zeus, y miró hacia el palacio intacto que se encontraba detrás de ellos, ya que ahora que era más libre para usar su capacidad de detección de cosas fuera de las rocas, podía sentir por su hijo mayor. Su objetivo número 1 para deshacerse de él, a fin de garantizar que su reinado continuara. El rey de los titanes. Queriendo ver dónde había estado todo este tiempo, y si este momento no era solo una trampa para que él hiciera su gran entrada a la batalla y lo sacara él mismo. Sus hermanos y hermanas lo miraban, mientras él lo hacía. Y Apetus más tentativamente que los demás, dado que su mirada volaba constantemente hacia donde se había disparado la niebla de su hijo, pareciendo inseguro sobre si debería intentar ir con su hijo ahora, o esperar un poco más,
dada la amenaza que los Hecatonqueires todavía tenían planteado en su mente. Ninguno pudo ver en su mente mientras esperaban que respondiera. Todo lo que vieron fue el apretón de su mano alrededor del eje de su guadaña, y el repentino brillo rojo que asomó a través de sus ojos, mientras su cuerpo parecía retorcerse con una furia apenas contenida. Su aura roja como la sangre se elevó como un infierno sobre su forma, mientras su poder se disparaba, y por un momento, parecía que dejaría de lado la precaución y ascendería a su verdadera forma divina para continuar la batalla. Todos se tensaron. Sus aliados por lo que esto traería encima de ellos, los dioses opuestos en caso de que no retrocediera y volviera a atacarlos, con Metis en particular permaneciendo calmada y feroz, mientras levantaba una mano sobre su cabeza en respuesta. Sé sabio, Cronos. Sea lo que sea que creas que podrías hacer con nosotros rápidamente, te aseguro que los Hecatonqueires pueden y lo detendrán y tú a mis órdenes, ella gritó con confianza y autoridad. Sin embargo, interiormente, ella esperaba que él no buscara la ascensión ahora, ya que incluso con la velocidad de los Hecatonqueimers, siempre existía la posibilidad de que él pudiera haber descubierto algo, y solo necesitaría entrar en su verdadera forma divina para lograrlo él. Los ojos del Señor de los Titanes brillaron aún más, casi como si no hubiera escuchado ni una palabra de lo que ella había dicho, mientras levantaba la guadaña por encima de su cabeza. Mientras tanto, empujó a su hermana ahora completamente curada hacia un lado y lejos, mientras incluso su cuerpo comenzaba a brillar débilmente debajo de su aura. «Oh, pequeña perra. Te reto a que intentes hacer una jugada», Briareus comentó sombríamente en Creta, mientras él y sus hermanos también estaban tensos y listos para partir, mientras observaban con anticipación. Todos ellos apretando docenas de rocas recién hechas en sus manos, con las pilas de antes agotadas. Sus propias auras se dispararon hasta el punto de que ni siquiera el velo mágico de su madre pudo ocultar adecuadamente su monstruoso poder que estremeció el cosmos, mientras los ojos en todos sus rostros comenzaron a brillar en un gris nublado. Cronos se dio cuenta rápidamente de esto tan pronto como su energía comenzó a perderse, al igual que todos los demás allí. Sus hermanos poniéndose rígidos bajo la intensidad del poder que podían sentir irradiando desde abajo. Y aunque todos mantuvieron una cara fuerte, ninguno de ellos no sintió que su nerviosismo se disparó cuando quedó claro que sus hermanos gigantes, que ya no estaban tan bien escondidos, estaban preparados y listos para entrar aún más duro que él tenían anteriormente. Lo cual, considerando lo que ya habían hecho, era aterrador sin importar de qué manera lo giraras. Aún así, no parecía que Cronos se desanimara, ya que su guadaña brillaba con el tono carmesí más profundo y oscuro hasta el momento, mientras que el espacio y el tiempo comenzaban a crujir y deformarse a su alrededor. Su poder solo ascendía más alto aparentemente, y ponía literalmente a todos nerviosos, ya que parecía que estaría lo suficientemente loco como para ir a por todas incluso en esta situación. Solo para que él balancee su guadaña hacia abajo en dirección opuesta con un suis. La espada atravesó no solo el aire, sino también el espacio mismo, mientras su luz carmesí irradiaba con el sonido de vidrios rotos siguiéndolo, como el hechizo que habían lanzado antes ambas partes, poniendo una doble barrera para detener cualquier teletransportación y tal de cualquier lado, estaba rota. Liberando así a todos para usar las habilidades divinas que habían anulado hasta ahora. Sin embargo, Cronos no hizo ningún movimiento para aprovechar esto para tratar de obtener una ventaja, porque sabía que aún podrían interponerse en su camino con las mismas habilidades mencionadas, y también podrían erigir uno nuevo cada vez que quisieran hacerlo tropezar esperando Hecatonqueimers. En cambio, lanzó una mirada brutal a todos los dioses reunidos contra él, mientras sus ojos nunca dejaban de brillar con el rojo más sangriento. No crean que esto ha terminado, pequeños cachorros. Es posible que hayan logrado derrotar a la mayoría de mi ejército, pero fueron poco más que refuerzos adicionales. Lo que han logrado hoy, es poco más que un revés para mí y mi familia. ¿Poco más que un contratiempo? ¿De verdad habla en serio? Hades no pudo evitar pensar para sí mismo con incredulidad, incapaz de evitar preguntarse si su atroz padre era genuino allí, si no se había vuelto senil con una afirmación como esa. Y él tampoco era el único de su lado que tenía ese pensamiento. Sin embargo, Metis no era uno de ellos. Ni Temis ni Estigia, ni los hermanos Prometeo y Epimeteo. Todos tomaron tal afirmación muy en serio, a pesar de todo lo que acababa de suceder. Disfruta de tu pequeña victoria aquí por ahora, porque no durará. Dijo con frialdad, cuando su forma comenzó a mostrar destellos dorados, lo
que parecía ser una señal para los titanes restantes, ya que sus formas también comenzaron a brillar débilmente en oro. La esclerótica roja como la sangre de Cronos perforó a Metis con nada más que desprecio. Oh, y si ese fastidioso hijo mío se las arregla para levantarse del sueño en el que está ahora mismo, asegúrate de hacerle saber que regresaremos lo suficientemente pronto, y que tarde o temprano, me llevaré su cabeza. Y con esas últimas palabras de despedida, Cronos se desvaneció en un montón de partículas doradas. Sus hermanos titán no se quedaron atrás, ya que sus formas también desaparecieron, con Koios, Krios y Theia mirando a ciertos dioses mientras lo hacían, mientras que Iapetus miró por última vez a sus hijos con decepción, antes de volver su mirada hacia donde había estado su otro hijo lanzado, mientras él desaparecía. El corte que Cronos había hecho en el espacio se desvaneció con su partida. Y una vez que todos se fueron, especialmente Cronos, solo entonces, Metis finalmente se hundió y dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo, mientras todos los demás parecían hundirse con alivio en diversos grados, sabiendo que la batalla había terminado. Por ahora. Creo que aceptaré esa oferta ahora, Zeus. Metis dijo mientras se giraba hacia su consorte, inclinándose ella y su pecho en su musculoso brazo, apretando sus montículos vestidos contra él mientras dejaba escapar un tenso suspiro. Todo mientras los cíclopes eligieron ese momento para inundar su magia y volver a erigir la barrera del Olimpo previamente rota con toda su fuerza, dándoles una capa de seguridad nuevamente, incluso si significaba muy poco para Cronos cada vez que decidía regresar. Realmente me vendría bien que tus servicios me quitaran esta tensión ahora mismo. Zeus se rió entre dientes un poco incómodo y tenso ante esto. Su erección del programa anterior que había obtenido de Styx y Theia todavía estaba más dura que nunca debajo de su túnica. Ya que sentía un deseo perverso de acostarse con cualquiera de ellos, que rápidamente sofocó lo mejor que pudo, mientras miraba a su consorte. Los sentimientos lujuriosos que había obtenido de su hermana y su enemiga titanesa ahora se enfocaban exclusivamente en ella, mientras rodeaba sus hombros con un brazo. Podría decirte lo mismo, Metis, finalmente respondió lacónicamente. Los ojos, lamentablemente, volvieron a ver a Styx desnuda, la fina pieza de culo que era, mientras volaba con sus hijos, sin duda hacia donde habían enviado a Palas, para recogerlo. Todo antes de ver a las otras diosas y ninfas extremadamente hermosas regresar a la cima de la montaña con ellos, incluidas Temis y sus hermanas especialmente, antes de que finalmente volviera a mirar a Metis y se maldijera internamente por su perversa debilidad. Sin embargo, también agradeció a las estrellas simultáneamente que Metis no lo hubiera notado mirando con lascivia a otras deidades femeninas. Zeus se dio la vuelta rápidamente con Metis a cuestas, gotas de sudor divino goteando de su frente casi cómicamente, mientras mantenía bajo control la maldita tentación de perseguir sexualmente a otras diosas que atrapaban su fantasía. Obligándose a sí mismo nuevamente a ignorar las anchas y oscilantes caderas de sus hermanas, mientras Demeter pasaba a su lado con Hestia siguiéndolo preocupadamente de cerca, sin duda para controlar a su hermano ahora.